¿Estás preparado para quitarte la careta? Vamos, Manu, yo nací sin careta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. Es un buen entrevistador. No me dirás a mí el madridismo, ¿eh? El entorno del Barcelona. En Barcelona es tóxico. Qué mala persona eres. Espera que te iba de cara, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! Ah, te has quitado la careta también, Manu. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta, soy Manu Falcón. Gente, antes de empezar, déjenme 40 segunditos para recordarles que si te gusta el contenido de este canal, si te gustan los vídeos, las entrevistas, puedes ayudarnos económicamente pulsando en el botón Super Gracias. Ya saben que está al lado el botón de descarga y pueden aportar la cantidad económica que ustedes quieran. Si eres de los fieles, de los que no te pierdes ningún directo, los lunes y los jueves a las 8 de la tarde con Juan, con Quillo, con Nacho, te animo que te hagas miembro. Puedes hacerlo desde solo 1,99, hay varios niveles y aunque parezca una poca cantidad, nos ayuda bastante. Y por último, y lo más importante, YouTube está premiando más que nunca los likes, así que te pido por favor que revientes este vídeo a likes para llegar al mayor número de personas posible, ¿vale? Y ahora sí, arrancamos. Amigo, como siempre, Henry, dale al play. El mejor narrador de habla hispana, narrador de Flash Score y de Fuera Caretas, antimadridista, conductor de la chavineta, hater de Tchouaméni, hater de Rodrigo, creador de hilos en Twitter, de blogs en YouTube, amante de las migas, por supuesto, colaborador de Sonsoles en A3 Media, don Juan Yahweh Rodríguez Bellingham Jr., de Todos los Santos Aveiro, Parera, Liverpool. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Manu? Pues emocionado, ¿no? La verdad que después de 2 años de sacrificio y trabajo duro, siguiendo tu ejemplo, por supuesto, pues llegó el gran día, ¿no? Llegó el gran día, así que he venido a contar toda la verdad y nada más que la verdad. Y bueno, pues encantado, ¿no? Preparado para hablar de lo que haya que hablar. Mira, Juan, que he entrevistado a periodistas con una gran trayectoria de éxito, streamers, youtubers, pero no se había pedido tanto una entrevista como la tuya. Se lo debíamos a la comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente es justo lo que has dicho tú, ¿no? Se lo debíamos a la comunidad. Al fin y al cabo, esta entrevista no va a ser la más vista de todas, está claro. Bueno. Pero yo creo que bueno, para la gente que nos ha seguido, que me ha conocido a través de este canal y que se ha subido a mi barco, ¿no? Pues les va a gustar, ¿no? Y para los que son haters, pues quizá inviertan una horita en verme y en conocerme, ¿no? Porque al final esta entrevista creo que es para conocerme también a nivel personal, pues que tengan más motivos para odiarme o para cambiar un poquito de opinión, ¿no? Así que bueno, creo que va a ser muy bueno para eso, para la gente que ya me ha conocido a través de aquí y bueno, para el que quiera dedicar un poquito de tiempo a saber de lo que ha sido mi pasado y demás hasta que he llegado a este canal, pues creo que les puede servir de ayuda. Ahora sé sincero, Juan, cuando empezamos con los programas, en agosto de 2023, que empezamos con Nacho Tellado, muy conocido por la televisión, también en redes sociales, Quillo Barrio, youtuber de éxito, del Real Madrid, tú eres un poco el underdog. ¿Te esperabas que después de 2 temporadas, cuando siempre hacemos resumen final, te nombren el MVP, el más deseado por la comunidad? ¿Te lo esperabas? Pues obviamente no, ¿no? La verdad que cuando empezamos a Nacho sí que le conocía por el tiempo que estuvo en televisión y tal. Aquí yo no le conocía, pero sí que me di cuenta rápidamente del seguimiento que tenía, ¿no? Y bueno, yo creo que rápidamente conecté con la gente por la autenticidad y por la naturalidad con la que he hablado siempre, ¿no? Nunca he tenido pelos en la lengua y creo que eso a la gente que nos ha seguido fielmente, pues a la mayoría les ha enganchado, ¿no? Así que bueno, pues encantadísimo del cariño que nos ha dado la gente, ¿no? De siempre de su devoción que nos han mostrado. Y bueno, pues al fin y al cabo, esta entrevista, este Fuera Caretas es para ellos, ¿no? Eso es como es. Pues vamos a darle un buen espectáculo, Juan. Vamos a hacer una buena entrevista, un buen contenido. Y como siempre aquí, ya lo sabes, comenzamos hablando de periodismo. En tu caso, como el de muchos que pasan por aquí, época ocasional, con 10, 11 años ya tenías claro que lo tuyo era el periodismo. Pero te quiero preguntar si hay algún clic, algún evento deportivo, algo viendo en televisión, leyendo algún periódico, escuchando radio, que tú decides, mamá, quiero ser periodista deportivo de mayor. Pues sí, esto fue la semifinal entre el Real Madrid y la Juventus en el año 2003 y en el partido de vuelta que ganó la Juventus con un gol de Nedved, que recordará la gente, bueno, no ganó con un gol de Nedved, pero Nedved marcó un gol que llevó a la Juventus a la final en Old Trafford, que posteriormente ganó el Milan en los penaltis. Pues ese día estaba viendo yo con mi padre el partido en televisión española, con la narración de José Ángel de la Casa, y con mis 10 años, pues yo empecé a indagar sobre quién era la gente que estaba en el estadio, qué era lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Y a partir de ese día, pues empecé a eso, ¿no? A investigar cuál era el trabajo de esa gente y lo que había que hacer
para llegar hasta ahí, ¿no? Así que con 10 años, digamos, encontré mi pasión, mi carrera profesional que quería hacer y a partir de ahí, pues siempre lo tuve claro, ¿no? Y nunca he cambiado de decisión y he ido por todas con ello. Y en tu caso, periodista deportivo y narrador. También lo tenías claro desde un comienzo. Bueno, lo de ser periodista deportivo, digamos que era un añadido, ¿no? O sea, al final yo los que en aquel momento era José Ángel de la Casa y Michel, los que estaban con la retransmisión aquella de la 1, ¿no? Y yo quería saber qué eran esa gente, ¿no? Y bueno, pues en 2003 mi familia tampoco tenía mucho conocimiento sobre la industria y demás y me decían que era comentarista deportivo, ¿no? Y había gente que me decía, bueno, pero es que para eso hay que ser futbolista o tal, y yo sabía que José Ángel de la Casa no había sido futbolista. Y bueno, al final me enteré pues, que era un narrador y que había que estudiar periodismo y tal, o sea que al final lo de periodismo era, digamos, el camino para llegar a ser narrador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o así lo entendía yo con 10 años, con 15, con 18, etcétera, etcétera, hasta que fui encontrando el camino, ¿no? Pero bueno, mi destino primario, primigenio, era el de llegar a ser narrador un día. Y lo has mencionado ya varias veces, José Ángel de la Casa, en el canal, en los programas lo has mencionado como tu referente en la narración, pero te quiero preguntar por qué él y no otros narradores que en los 90 y en los 2000 eran mucho más dinámicos como Carlos Martínez o Andrés Montes. ¿Por qué te gustaba más el estilo clásico de José Ángel de la Casa? Bueno, yo creo que a todos nos marca mucho esas narraciones, esas retransmisiones que hemos seguido de pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, la NBA cuando estaba Andrés Montes no la seguía y siempre escucho a gente hablando de Andrés Montes cuando se unió a la NBA, ¿no? Pues lo que ha pasado con la Fórmula 1 con Antonio Lobato, el ciclismo con Carlos Andrés, María Escario cuando llega a los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos conocemos al mítico aquel de a la madera de Paco Lomano, Caro. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Y yo sí. siempre recuerdo, pues, 9 menos cuarto, Televisión Española, martes y miércoles, José Ángel de la Casa, Michel, y la verdad que José Ángel de la Casa yo no creo que haya sido el mejor narrador que he visto en mi vida, pero para mí siempre ha sido un referente en cuanto a hacer narraciones, no sé, con un estilo, digamos, con más pozo y tal, y no sé, me parecía muy característico, ¿no? Luego es cierto que Carlos Martínez, digamos, tomó el relevo porque ya cuando llegaron los 14, 15 años iba a ver todos los partidos con mi padre al bar o tal para ver los partidos en el Plus y Carlos Martínez siempre estaba ahí, ¿no? Pero bueno, lo de José Ángel de la Casa es algo que siempre tendré conmigo y bueno, fue el inicio de todo, al fin y al cabo. Y has mencionado algunos narradores de los mejores de la historia de España. ¿Te mojas con un top 5 de los mejores narradores de cualquier deporte? No hace falta que sea solo fútbol, a ti te gusta mucho más deporte, no solo el fútbol. ¿Te mojas con un top 5 de los que más te han marcado, más te han gustado en tu vida? Bueno, Carlos Andrés, seguro, sin lugar a dudas, estaría ahí porque yo veía el ciclismo por Carlos Andrés y Perico Delgado. O sea, es que. ¿Pero Sí. cuándo, Juan? ¿Desde cuándo? ¿Desde que empezaba después del telediario en la 1 o a No, las no, 10 y no. media cuando arrancaba un teledeporte? Lo bueno era cuando empezaban a las 10, 10 y media, 11, cuando ponían la etapa íntegra, ¿no? Antes, cuando estaba la salida lanzada y tal, y te tragabas ahí tus 5 horas de retransmisión. Y sobre todo las etapas llanas, ¿no? En las que no pasaba mucho y te empezaban a contar cualquier cosa. Era tremendo, ¿no? Y bueno, luego también, pues, por supuesto, Carlos Martínez, como he dicho, me ha parecido un narrador referente, sin lugar a dudas. La gente, pues, luego podrá tener sus opiniones, pero para mí ha sido, sin lugar a dudas, un número uno en España. Me voy a quedar también con Antonio Sánchez, porque más allá de que es amigo mío, fue mi profesor en el curso que hice de narración, que supongo que hablaremos luego. José Ángel de Correcto. la Casa, el cuarto. Y por decir algún quinto, pues me voy a quedar con Paco Barte, que narraba los partidos de la CB hace muchos Pedro años. Barte, Pedro Barte. Pedro Barte, ¿no? No sé si era Paco Barte, pues Pedro Barte. Y le recuerdo mucho porque era también cuando empezaba a ver el baloncesto y me gustaba mucho su manera de narrar. Luego es cierto que desapareció, pero y entró, no sé si fue ya Lalo Alzueta directamente o hubo alguien entre medias, pero sí lo recuerdo mucho con el baloncesto, porque yo empecé a ver antes los partidos aquellos de ACB, cuando había aquellos fines de semana, que había tanto deporte en la 2, que no sé si te acuerdas, que había balonmano, Sí. fútbol sala, motos, cuando había motos, baloncesto, y la verdad que lo recuerdo mucho, ¿no? Le animo a la gente que deje su top 5 también en comentarios, para saber su gusto. Como decía antes, Juan, la vía más directa para ser narrador es estudiar periodismo deportivo. Y allá que fuiste en 2012, otoño de 2012, a la Complutense de Madrid, te matriculas, ahí coincidiste conmigo. Yo cursé la carrera 4 años, como debe ser. A ti te dio más por otro tipo de carrera, 8 años para terminarla. Tú, como decía la presentación, eres un gran hater en la vida en general.
del Sí. Mundial de Clubes, del Mundial de Selecciones, del nuevo formato de la Champions, del nuevo horario de la Champions y, como no, también del programa educativo de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Cuál fue tu grado de excepción con la carrera? Yo llegué a la universidad, estaba trabajando en un hostal, como tú sabes, en el centro de Madrid, estaba viviendo en ese hostal y tú sabes que estaba trabajando un montón, ¿no? Que trabajaba todos los días, que no tenía días libres y bueno, pues me presenté con mucha ilusión a la universidad porque yo tenía mucha motivación, tenía muchas ganas de aprender, tenía muchas ganas de convertirme en periodista, en que me enseñaran cosas, ¿no? O sea, yo estaba dispuesto a trabajar mucho, a esforzarme mucho en aprender y a convertirme en periodista, ¿no? Pero bueno, creo que tú compartes esta opinión, que llegamos allí y ya el primer cuatrimestre fue un golpe de bruces, ¿no? Relaciones internacionales, con unos profesores de mucha edad, con una metodología que no invitaba a nada a inmiscuirse o a interactuar o a motivarse o a ilusionarse por eso y la verdad que el segundo cuatrimestre del primer año pues tampoco fue nada bueno, ¿no? Y luego eso sumado a estar trabajando a tiempo, bueno, más que a tiempo completo, tú sabes que fue más que tiempo completo, o sea, yo es que trabajaba 40 horas, es que trabajaba muchas más, no tenía días libres, tenía que ir a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando todos los días en un sitio que no te gusta y encima te golpea la realidad con un plan de estudios que no te enseña, que no te hace ilusión, que no te hace feliz, ya dices, bueno, tengo que esforzarme para venir a este sitio y no me están enseñando a convertirme en lo que quiero ser y no estoy feliz, ¿no? O sea, ¿para qué estoy haciendo este sacrificio? Entonces, bueno, eso ya fue el primer topetazo, por decirlo de alguna manera, y bueno, fue difícil de digerir, ¿no? No sabíamos si luego en los cursos venideros las cosas iban a ser mejores, pero bueno, no lo fueron, ¿no? Yo es cierto que luego después dejé ese hostal, empecé a trabajar en otros sitios, pero seguí con esa decepción y bueno, yo siempre he hablado de que mi carrera tuvo dos partes, ¿no? Una que fue los primeros 4 años y luego la segunda que fueron los otros 4 años, que fue cuando ya estuve aquí, ¿no? Pero bueno, por situar un poco a la gente, creo que esta explicación es bastante clara y se puede entender bien. Pero no nos mentían, ¿no, Juan? Yo recuerdo perfectamente la primera clase, el primer día, la profesora Concha Edo entrando por la puerta, que venía de un congreso de Turquía con una mochilita pequeña, llegaba tarde, por supuesto, y lo primero que nos dijo, ustedes no van a encontrar trabajo de periodista, métanselo en la cabeza. Ahora entraremos en tu trayectoria profesional, pero no se equivocaba mucho, ¿no? Ha sido un camino duro para ti. Bueno, creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? ¿Tenía razón Concha Edo en que no íbamos a encontrar trabajo? Hombre, pues si a lo mejor pensamos en esa primera generación en la que estuvimos, esa primera clase, habría que ver cuánta gente ha conseguido trabajo y cuánta no, ¿no? Yo creo que a lo mejor Muy poca, Juan, muy el poca, ¿eh? 20, el 30% habrán llegado a dedicarse a ello. No sabemos con qué garantías de vida, ¿no? Con qué estabilidad, con qué salario, etcétera, etcétera. Pero está claro que mucha gente se quedó en el camino y otros lo consiguieron, ¿no? Pero bueno, teníamos esa ilusión y yo creo que bueno, que esa ilusión la hemos perdido, pero yo creo que también hicimos lo que había que hacer, ¿no? Queríamos ser periodistas y bueno, pues cuando tienes 20 años tienes ilusión, tienes ganas y era lo que teníamos que hacer y lo hicimos y luego nos podremos arrepentir o no, pero hicimos lo que había que hacer o lo que creíamos que había que hacer en ese momento y lo hemos hecho, ¿no? Así que ya está, nos hemos convertido en periodistas, tú tardaste no sé si 4 o 5 años, yo tardé 8 y bueno, pues ha pasado el tiempo y el camino nos ha vuelto a unir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a ya arrancar esa trayectoria profesional. En segundo de carrera empiezas con tus primeros pinitos, escribes en varias webs digitales que para situar a la gente, en aquel momento era lo que se llevaba. Mucha gente te escribía si te querías colaborar con ellos y demás. Estuviste un par de veces en una que se llama Manda Pelota y sobre todo en una, casi un año, Planeta Deporte, que llegaste a ser redactor jefe del Madrid. ¿Qué hacías en esos comienzos? ¿Qué tareas tenías? Bueno, yo es que entré en Planeta Deporte porque estaba haciendo un curso de televisión y bueno, pues eso me abrió la puerta de entrar en este sitio, ¿no? Que era un proyecto emergente que, la verdad, yo creo que en ese momento tenía buena pinta. O sea, si es un proyecto que si yo viera ahora yo le diría no tiene ningún futuro, pero en aquel momento las cosas no son ahora como eran en 2013 o 2014, ¿no? Y bueno, estaban cogiendo mucha gente, yo entré a hacer las crónicas y previas del Real Madrid, luego empezaron a meter más gente, se hizo una sección del Real Madrid y yo me quedé como redactor jefe durante un tiempo. Y bueno, pues nada, estuve ahí un año y bueno, la verdad que me hacía bastante ilusión, ¿no? Estar en ese sitio porque al fin y al cabo, aunque no te paguen, pues
no sé, estás ahí, empiezas a escribir tus primeros artículos, la gente te lee, no sé, es bonito. Yo creo que más allá de que no haya dinero, ¿no? Yo creo que te ayuda a aprender, la gente te lee y bueno, te abre... Aprendíamos más en webs así, Juan, que en la facultad. En la facultad era de los tocomochos y de práctica de escribir artículos muy poca, hasta curso posterior. Claro, y sobre todo eso, ¿no? La ilusión que te hacía en tus primeros artículos, pues que te leyera alguien, aunque fuera una noticia de 3 párrafos, aunque fuera una crónica y tal, y sobre todo que según ibas escribiendo, ibas aprendiendo, ¿no? Ibas desarrollando un estilo y bueno, estuvo bien. Luego además entraste tú, entraron otros amigos nuestros y bueno, se hizo ahí una especie de clan que duró unos meses nada más, Sí. pero bueno, yo creo que nos hizo bastante ilusión a todos. Así que Y bueno, No, te iba a dime. decir que en segundo de carrera también haces el curso de narración deportiva y presentación, que uno de los profesores era Antonio Sánchez, ¿no? Que lo mencionabas antes, para el que no lo conozca o que no lo sitúe, narrador de NBA Movistar, anteriormente en 4, por ahí también se pasó Guille Jiménez, narrador también, pareja de Anthony Daimiel. Ha pasado mucho tiempo, más de una década, fue en segundo de carrera, pero no sé si puedes explicarnos si te sirvió de mucho para ti posteriormente, de cuánto te costó en aquella época, si volverías a Bueno, estudiarlo, a estar allí en ese curso. Bueno, para mí fue tremendo. Lo del curso aquello fue tremendo. Fue una inversión fuerte. Fueron 800 euros de curso. Fueron 5 semanas y teníamos 2 clases a la semana de 4 horas. Eran 2 clases de, no sé si eran 3 o 4 horas, pero bueno, era muy intenso. Y además solo éramos 3 personas y había 2 profesores. Y era todo muy práctico. Era simplemente saber cómo presentar, cómo colocarse frente a una cámara, cómo hablar bien, cómo expresarse, etcétera, etcétera. También tuvimos una de las sesiones era de expresión corporal, simplemente pues eso, ¿no? Es que parece algo muy simple, pero saber colocarse delante de una cámara, coger un micrófono, colocarse de la debida manera con un entrevistado al lado, cómo hacer las preguntas, todo esto parece que es muy simple, pero hay que aprenderlo, ¿no? Y bueno, a mí me encantó y sobre todo pues eso, ¿no? Lo hice con Antonio Sánchez, que de hecho yo vi el curso anunciado en su Twitter y a partir de ahí pues me interesé, vi cómo era, vi las referencias y tal y por eso me apunté, ¿no? Y la verdad que sentí que progresé muchísimo, sentí que me enseñaron muy bien, era todo además muy humano, había un estudio de televisión, o sea, era todo muy profesional a la vez, ¿no? Y el ser solo 3 personas con 2 profesores, 4 horas, pues te puedes imaginar el Claro. rendimiento que le sacas a eso, ¿no? Además en 5 semanas. Y luego, pues por supuesto, luego Antonio ha sido amigo mío, hemos quedado muchas veces en Madrid, es una persona que ha apostado por mí, así que yo creo que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida, ¿no? Y aparte de eso, pues pude entrar en ese sitio de Planeta Deporte que ahora si lo ves dices es algo insignificante, pero en aquel momento era la cosa que más feliz te hacía del mundo, ¿no? En segundo de carrera poder estar escribiendo en un sitio, ¿no? Así que, y de hecho de los profesores que tuve en aquella época, sigo mucho en contacto con 2 de ellos y con los otros 2 los sigo teniendo en redes sociales y demás y vamos, guarda aquello con muchísimo cariño. Tenemos en segundo de carrera la universidad, Planeta Deporte, el curso de narración, y lo mencionabas antes, el mítico Hostal Gallardo, en Fuencarral, calle Fuencarral en Madrid, para que no lo conozcan, muy céntrica. Allí trabajabas, hacías de todo, de recepcionista, cambiabas las sábanas de las habitaciones y tal. ¿Y cuántas resacas pasé allí, Juan? ¿Cuántas resacas pasé allí contándote mis historietas de la noche anterior, los rechazos de muchas féminas también en Cats, en el Fiestón Canario y tal, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? Bueno, eso fue en primero porque yo la gente no lo sabe, ¿no? Pero yo en primero de carrera, lo hemos dicho antes, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, el día que España ganó la Eurocopa en 2012, yo empecé ese día a trabajar en ese hostal y trabajé hasta el 12 de junio del año siguiente y libré solo un día que me fui a ver al Madrid a Dortmund, pero trabajé 364 días. O sea, no tenía ni un día libre, tú lo sabes, porque vosotros os ibais de fiesta y yo eso me lo perdí todo y tal. Y bueno, pues fue tremenda aquella experiencia, no para bien, desde luego que no para bien, porque mentalmente fue durísimo. Y luego en segundo, pues estuve trabajando en una casa de apuestas en la Puerta del Sol, ¿no? Sí. Pero bueno, También ya sí pasé que por allí, pero para otro motivo. Pasé por allí, pero para otro motivo. y bueno, pues así fue, ¿no? Y sí, pues venías tú sábado por la tarde con toda tu resaca, ha pasado esto, no sé qué. Y bueno, pues comentando la jugada, ¿no? ¿Quién era Las el crack? batallitas, ¿no? Los de las, ¿no? El crack vaya día, el dandy y el duro, ¿no? De cada noche de jueves o de viernes que yo me perdía y ahí hacía, ¿no? De consejero para escuchar tus penurias o tus aventuras, ¿no? Así que, bueno, sí, ese fue mi inicio en la carrera. Pero bueno, más allá de que fue muy duro, porque sobre todo el primer año de carrera, ¿no? Que yo me acuerdo la ilusión con la que salíais los jueves o los viernes, yo no podía hacerlo porque tenía que estar donde tenía que estar y fue muy duro, ¿no? Pero bueno, la verdad que
no sé, en cierto modo lo guardo con cariño porque dentro de lo duro que fue, pues al final lo hice y mientras, pues eso, ¿no? Estaba empezando a hacer cosas dentro de mi carrera profesional más allá de la continua decepción que tenía con la carrera, que eso sigue estando ahí. Y lo mencionabas antes, así de soslayo, el único día libre para ir a ver el Madrid al Dortmund, que era el Champions League. En aquel momento, tú lo sabes perfectamente, fuiste trending topic en la universidad. No sé si es que quieres contar a la audiencia por qué. Fuiste trending topic en la universidad durante varios días en aquella eliminatoria que, para recordar a la gente, la de los 4 goles de Lewandowski en Dortmund, ¿no? La verdad que esto no estaba planeado que lo contara, pero bueno, lo voy a contar. Claro, fuera careta, Juan. O sea, esto fuera careta. Y bueno, pues cuando acabó el partido, llegamos al aeropuerto de Münster, porque en Dortmund hay un aeropuerto, pero no había vuelos tan tarde en ese aeropuerto, ¿no? Y fuimos a Münster y cuando llegaron los jugadores del Real Madrid, pues la gente estaba muy caliente, ¿no? Había perdido el Real Madrid 4-1, el partido había sido nefasto. Y yo me acuerdo que, claro, que había una zona habilitada para los jugadores del Madrid, había como las típicas bandas, ¿no? Para que no se pudiera pasar de ese trozo. Y bueno, pues yo justo estaba ahí para pasar el control de seguridad. O sea, es que fue muy extraño, pero yo no fui ahí, yo estaba ahí ya cuando llegaron los jugadores del Real Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente vino a donde estaban esas bandas porque estaban increpando a los jugadores del Real Madrid. Yo, claro, también estaba enfadado y había gente diciéndole cosas, pues no sé, insultando a los jugadores del Real Madrid, ¿no? Y yo estaba ahí el primero y también me calenté, pero no insulté a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Sergio Ramos viene uno de los últimos, salió de la fila. Y había también, a la vez, para pasar el control de seguridad, que era muy tarde, eran, no sé si las 12 de la noche o algo así, pues había como un grupo de estudiantes alemanas que también iban a algún sitio, ¿no? Iban, no sé dónde iban, pero iban a algún sitio. En nuestro era un vuelo charter y salió Sergio Ramos de la fila y se vino a donde estaba yo, que era justo el que estaba al lado de las bandas, ¿no? Y me dijo que, bueno, que lo que tendría que hacer era calmarme y que no querían madridistas como yo y tal. Y yo le dije que le debería dar vergüenza el partido que habían hecho, ¿no? Y el tío se puso a firmar autógrafos ahí a las chavalas esas, que yo no sé si él sabía quién era o qué, porque, no sé, las chavalas tendrían 15 años y no sé si les gustaba el fútbol o no, pero bueno. Y bueno, dijo que nada, que lo que tendría que hacer era haber bebido menos cerveza, cuando yo en ese momento estaba totalmente consciente, totalmente bien, pero estaba muy enfadado por cómo se había desarrollado el partido, ¿no? Y luego, de hecho, en la rueda de prensa de vuelta, salió Sergio Ramos en rueda de prensa y le preguntaron por mí y dijo que ya había tenido mi momento de fama, ¿no? Y porque, además, bueno, hay que decir, hablando, Juan, que saliste, o al menos por voz, ¿no? Por llamada en Punto Pelota. claro, es que vinieron de Punto Pelota al hostal donde yo estaba trabajando a hablar conmigo para que yo contara lo que había pasado. Es que fue tremendo, tremendo. Y claro, yo conté también la historia en Twitter y la gente, pues nada, se volvió loquísima y tal, y no sé, fue tremendo aquello. Pero bueno, yo lo pasé bastante mal, ¿eh? Yo lo pasé bastante mal porque también hubo mucha gente de esta de Twitter Real Madrid de entonces, no de Twitter Real Madrid de ahora, que claro, que me decían que cómo podría haber hecho eso cuando fue Sergio Ramos el que vino a donde estaba yo y demás. Y bueno, la verdad que fueron 2 o 3 días bastante intensos. Y no sé si te acuerdas que de hecho al día siguiente yo estuve en San Cemento, en la fiesta universitaria, y fue cuando me contactaron de Punto Pelota y volví al hostal, Sí. que tenía que volver yo al hostal. Vosotros seguisteis de fiesta y cuando volví al hostal pues vinieron a verme y estuve hablando y tal, y no sé, fue como una película, la verdad, aquello. Había que contarla, Juan, había que contarla y buscaré el trocito de la rueda de prensa de Sergio Ramos que está en YouTube y haremos un Reels con esto. Pero bueno, regresamos a tu carrera periodística, por así decirlo, tu carrera como periodista deportivo. Vamos a tercer curso, noviembre de 2014, y llega un momento importante, la media inglesa. Para la gente que no lo sepa, la media inglesa en aquel momento era una web solo y tenía un podcast en ciernes y tal, no era el mastodonte, el transatlántico que era ahora. La primera pregunta, ¿cómo llegas tú a la media inglesa? Si los conocías de antes, ¿quién se pone en contacto contigo? ¿Tú con ellos? No, fui yo, porque yo seguía la media inglesa en Twitter y me gustaba mucho el contenido que hacían, la verdad. Y bueno, como yo estaba escribiendo, veía que tenía una web y no sé qué, pues no sé si respondía a un tweet o cómo fue la cosa, o vi a lo mejor el correo en la web, no sé cómo fue, pero bueno, les contacté para saber si les interesaba que pudiera escribir y tal, y pues sí, no tardó en responderme y me pidió como una prueba, ¿no? Que era cómo se hacían las cosas en la media inglesa en ese momento, una prueba de escritura para saber cómo escribía y tal, y me dijo que sí inmediatamente, que le gustaba mi estilo, mi ironía y tal,
Y bueno, pues fue muy sencillo, ¿no? Y al principio pues acordamos a lo mejor hacer un artículo a la semana y yo la verdad que estaba encantado escribiendo en la media inglesa, me parece ¿Pero a ti que... te gustaba, Juan, mucho el fútbol inglés en aquella época o el fútbol internacional en general? Bueno, la verdad que sí, todo el fútbol internacional, pero la verdad que Inglaterra ya me llamaba mucho la atención, siempre me había gustado y no sé, me gustaba mucho la cuenta de la media inglesa porque es eso, ¿no? Que era una cuenta de Twitter y dentro de que en aquel momento, no sé si tendrían, no sé, 15.000 seguidores, 17.000, por ahí andaba la cosa, pues me gustaba mucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue un ¿Y poco cuál el fue tu interés. cometido? Los primeros meses, tu cometido era escribir artículos Sí, aleatoriamente sobre em, crónicas de partidos y tal. no, hacía un artículo los viernes, creo que era como la previa de la jornada, ¿no? Como 5 cosas que no te puedes perder de esta semana de la Ah. Premier, ¿no? Y pues la cosa iba bien, estaba funcionando bien el artículo y yo lo hacía, digamos que no fallaba, ¿no? Siempre lo hacía bien, siempre estaba sin fallar y luego empezamos a hacerlo también con lo de las jornadas europeas, ¿no? Pues llegaba el lunes, lo que no te puedes perder esta semana de la jornada europea y luego pues cuando había acabado pues esto, ¿no? Y a lo mejor me acuerdo por ejemplo un artículo que hice que se volvió muy viral, no sé si decir viral porque lo que te digo, ¿no? La media inglesa en aquel momento no era una Sí. potencia como es ahora, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que hice un artículo del Chelsea de Mourinho que estuvo súper recomendado y bueno, pues digamos que yo estaba muy ilusionado y cada vez hacía más, ¿no? Estaba encantado de escribir la media inglesa y bueno, me encantaba participar e inmiscuirme lo máximo posible, ¿no? Me gustaba mucho el proyecto. Y en verano 2015, Ilie te ofrece ser editor de la media inglesa para situar a la gente el segundo de a bordo, ¿no? Ujú. ¿Cuál pasaban a ser tus responsabilidades como editor? Bueno, el Bueno, tú le tema dijiste está, que sí, ¿no? Tú le dijiste que sí, sí. o sea, el tema está en que, claro, ese rol hasta que yo lo empecé a hacer no existía. O sea, yo fui el primero que tuvo ese rol, ¿no? Entonces, en aquella época yo la verdad que no usaba mucho el correo electrónico e Ili me mandó un correo y me dijo, bueno, tengo algo que proponerte, pero yo no lo leí porque no leía el correo y me escribió un día por WhatsApp y me dijo, oye, ¿has leído el correo del otro día? Y dije, ah, no, no, y tal, lo leí y tal. Y pues quedamos un día, me contó lo que quería, lo que esperaba de mí, si aceptaba ese rol y tal. Y yo estaba encantado, ¿no? La verdad que lo que te digo, cada vez escribía más y no sé, me hacía sentirme valorado e importante en el proyecto y acepté. Así que bueno, principalmente en ese verano pues tuvimos algunas reuniones, me pasó una serie de datos de cuáles eran sus objetivos, pues en aquel momento se hacían unas previas de todos los equipos y se contactaba a gente de cada equipo para que escribiera un artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que digamos que eso empezó así y luego había que, más a medio y largo plazo, pues incorporar a una persona para que llevara la página de Facebook, a otra persona para que llevara la página de Instagram, en fin, había que hacer un montón de cosas porque justo en ese momento el proyecto estaba, no iba a decir, no digo empezando a despegar, pero había que poner una estructura, una base para que las cosas empezaran a levantar, ¿no? Y Eilie se encargaba más del tema corporativo, de hablar con patrocinadores o con marcas o cualquier cosa, ¿no? Digamos, los temas más serios y yo pues lo que me iba a encargar también pues era, digamos, de corregir los artículos de la gente, de publicar los míos, de ver quién podía incorporarse, ¿no? Porque llegaban un montón, yo tenía un correo de la media inglesa, no sé si era j.yogüe o juan.yagüe@la media inglesa y tenía acceso al de info@la media inglesa, ¿no? Y bueno, pues llegaban solicitudes de gente de, oye, quiero escribir para la media inglesa. Pues yo respondía, hola, tal, mándanos una prueba y evaluaba si esa Vale. persona tenía la capacidad o no para escribir y cuando había alguien que era Porque válido, Juan, en pues se lo esos presentaba años, a Ili. 14, 15, 16 que estabas tú, ¿había alguien de los rostros que conocemos hoy en día o no había nadie todavía por ahí? No, no, no. En aquella época justo entró Nacho González, que yo entiendo que fue el que luego cogió mi rol, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero bueno, había gente importante dentro de la media inglesa, pero ya no queda nadie de esa gente importante dentro de la media inglesa, ¿no? Y bueno, tampoco voy a mencionar esos nombres porque no sé si les interesa a esa gente que se les mencione o no, pero bueno, que digamos que no era yo la única cabeza importante porque había una persona que, por ejemplo, siempre estaba en el podcast y luego empezó a presentarlo él, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, la verdad que más allá de cuando entró Nacho González, que fue el tiempo en el que estaba yo en la media inglesa, pues nadie más. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue lo de Nacho? Que mucha gente tendrá curiosidad porque Nacho ahora, aparte de estar en la media inglesa como un hombre importante, también es comentarista en DAZN y demás. Es un rostro muy mediático del periodismo deportivo actual. ¿Cómo fue ese correo inicial que mandó a la media para adentrarse en el proyecto?
Pues es que eran más o menos todos los correos iguales, ¿no? Hola, he visto vuestro proyecto, no sé qué, me gustaría colaborar, no sé, era todo igual, ¿no? Y en aquel momento no sé si me dijo Ili, oye, este Nacho, ¿quién es? O si le dije yo, ha mandado esto, es interesante, pero bueno, el tema es que lo hablamos y nos gustó el perfil a los dos y bueno, pues empezó a escribir y de hecho yo él no sé si estaba viviendo en Escocia en aquella época, me suena algo así, no lo tengo seguro, pero me suena algo de eso. Y nada, entró, pero la verdad que yo creo que Nacho y yo coincidimos bastante poco. Es cierto que cuando yo me fui le puse un mensaje directo en Twitter. Bueno, me despedí de la gente de la media inglesa con la que yo estaba en contacto, ¿no? En aquella Claro. época. Y nada, desde ahí se separaron nuestros caminos y ya nunca he vuelto a hablar con él, la verdad. Pero sí, estuvimos un tiempo juntos en la media inglesa. Y lo decías ahora, entraste en noviembre de 2014, a finales de 2016 te vas. ¿Por qué? Si el proyecto iba creciendo, tenías más responsabilidad. Bueno, a todo esto, ¿veías algún duro? ¿Cobrabas? No, yo de la media inglesa nunca cobré nada. Yo estuve en una época en 2016 durísima porque estaba haciendo prácticas en una agencia de comunicación que estaba en el norte de Madrid. Yo vivía en Fuenlabrada y luego cuando acababa esas prácticas, o sea, para situar a la gente, yo iba de 10 de la mañana a 2 de la tarde a esas prácticas, pero para llegar hasta allí tenía que salir de mi casa como a las 8 de la mañana. Y luego tenía que entrar en mi trabajo en Puerta del Ángel, que estaba en otra casa de apuestas, y entraba a las 4 de la tarde y podía salir a las 11 o las 12 de la noche. De ahí me tenía que coger un autobús para llegar a Luche, y ahí había días que tenía suerte y a lo mejor cogía el autobús de las 12:30, que entonces llegaba a mi casa a la 1:15, pero si no llegaba ese bus por X motivo, tenía que esperarme hasta la 1:15 para coger otro autobús, y que entonces ya llegaba a mi casa a las 2. Y a las 8 tenía que estar saliendo a las prácticas otra vez. O sea, era una locura. Y no es que el fin de semana descansara, porque en la casa de apuestas libraba el viernes y el sábado trabajaba todo el día y el domingo trabajaba mediodía. En fin, era una locura, ¿no? O sea, estaba sin dormir y tal. Y más allá de eso, estaba todavía en la universidad y estaba con la media inglesa. Es decir, yo llegaba a las 2 de la mañana o me levantaba a las 7 y tenía que o responder correos de la media inglesa o escribir un artículo o hacer lo que fuera. O sea, lo que me tocara hacer ese día de la media inglesa, más todo eso. O sea, y sin dormir prácticamente. O sea, porque dormía todos los días 4 o 5 horas, ¿no? Entonces yo estaba al límite y obviamente, pues teniendo la universidad y si tenía que hacer alguna práctica o lo que sea, aunque no fuera clase, más luego las prácticas de la agencia de comunicación, más un trabajo a tiempo completo, que libraba un día a la semana, o sea, era una barbaridad. Y, y bueno, pues Ili y yo tuvimos una conversación y él me dijo que estaba poco involucrado, ¿no? Y es verdad que estaba un poco involucrado, pero él en ningún momento se interesó en saber por cuáles eran las razones por las que ella estaba poco involucrado. Entonces, tampoco mostró ningún interés en saber, oye, ¿por qué estás poco involucrado? Oye, ¿estás bien? ¿O qué está pasando? ¿No? Y ya llevábamos 2 años juntos, quiero decir que teníamos una relación, alguna vez habíamos ido, habíamos quedado a tomar alguna cerveza y tal, o sea que más allá del tema profesional teníamos una relación humana, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues iba a haber un evento en Valladolid que tenía que ir, no sé si no sé si era una conferencia o algo, y me dijo que fuera y que lo habláramos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo tenía que primero pedir permiso en el tema de la agencia de comunicación, que lo conseguí, pero en mi trabajo me dijeron que no. O sea, te puedes imaginar con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues no pude ir a Valladolid y me dijo Ilie que bueno, que tenía que tomar una decisión, ¿no? Esto se desencadenó porque Ilie se fue con la persona que estaba encargada de YouTube en aquella época, se vino a Inglaterra a hacer un viaje y yo me enteré de eso por Twitter. A mí Ilie no me contó nada y yo estaba metido en todos los charcos de la media inglesa. O sea, yo entraba a hacer live chats en la página de Facebook con la persona que estaba en Facebook. Yo conseguí la persona para que se estableciera una estrategia de Instagram en aquel momento, que luego no sé si se desarrolló o no. En fin, yo estaba metido en todo de la media inglesa. Si faltaba alguien para el podcast, entraba en el podcast y me molestó muchísimo, me dolió muchísimo porque no cobraba nada. Invertía muchísimo tiempo en un periodo de mi vida súper delicado. Y me tuve que enterar por Twitter de eso. Y bueno, Ilie se disculpó, pero bueno, luego me remarcó que yo era editor de la web, ¿no? O sea, estaba metido en Facebook, en Instagram, en el podcast, estaba metido en todo, pero solo era editor de la web, ¿no? Y no es que yo hubiera querido ir al viaje, porque en aquella época tampoco podía, pero sí me dolió mucho que no me lo contara, ¿no? Y bueno, pues me dijo que tenía que tomar una decisión. Y bueno, la verdad que lo estuve pensando unos días, pero vi que bueno, que él lo había dejado bastante claro, que yo era editor de la web de la media inglesa y ya está, ¿no? Que lo demás no me concernía cuando yo había tenido reuniones con él y con la persona de YouTube, en fin, lo que digo, ¿no? Que estaba
al tanto de todo y participaba en todo cuando se requería, ¿no? Entonces, bueno, me dolió mucho y lo que digo, además estaba en un momento de mi vida que estaba trabajando muchísimo, durmiendo poco y, bueno, pues tomé la decisión de marcharme porque no me estaba sintiendo valorado. Yo, a pesar de todo ello, seguía intentando llevar al día mis cosas de la media inglesa, responder a los correos, corregir artículos de la gente y publicarlos, a pesar de estar con muchísimo trabajo y apenas sin dormir, e intentaba seguir al día de todo ello, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue una decisión dificilísima. Yo creo que ahora con 32 años, no diría eso porque luego me han pasado cosas mucho más significativas y mucho más dolorosas en mi vida, pero me dolió muchísimo dejar la media inglesa. Pero viendo cómo lo poco que se había valorado mi rol y mi trabajo, pues la verdad que no me arrepiento, ¿no? Pero bueno, la verdad que aprendí mucho en la media inglesa, me lo pasé muy bien, tuve una muy buena relación con Ilie durante un par de años, pero me parece que no se fue nada justo conmigo. Y eso en finales de 2016. ¿Has vuelto a hablar con Ili desde entonces? Él tuvo una hija a los pocos meses y yo, una hija o un hijo, creo que fue una hija, pero no estoy seguro. Y yo le mandé un mensaje, le felicité y le dije que bueno, que espero que hubiera todo ido bien. Y de hecho una vez me lo encontré porque el Trisker, que es un pub que está en Tribunal, ¿no? Que es una peña de aficionados de Liverpool, pues una vez coincidimos, pero nada, nos saludamos y poco más, ¿no? Yo fui con otra persona y él estaba con un par de personas más y nos saludamos y ya está. Pero bueno, desde entonces no he vuelto a hablar con él y la verdad que nunca al poco tiempo dejé de seguir la media inglesa porque bueno, la verdad que le había dedicado muchísima energía, muchísima ilusión, muchísima pasión y me dolió mucho tomar la decisión. Insisto, no me arrepiento de ella, pero bueno, la verdad que para procesar ese dolor pues decidí dejarlo, dejar de seguir el proyecto también. Yo te voy a preguntar, ¿cuándo has visto ahora, 10 años después o 9, 8, ellos lo han petado desde hace tiempo en YouTube, son una de las comunidades digitales más fuertes que hay. Cuando has visto eso, ¿qué has sentido por dentro? En plan, yo hubiese estado ahí si hubiese aguantado un poco más. No me lo planteo así. O sea, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero, o sea, yo no tengo, en lo que es en cuanto al proyecto, yo no tengo ningún rencor, porque yo le invertí mucho cariño al proyecto en sí. Le invertí mucho cariño al proyecto cuando estaba, digamos, empezando a germinar. Entonces, cuando tú, digamos, formas parte de algo, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Si se está construyendo un edificio y a ti te despide la empresa de construcción, tú no quieres que se caiga el edificio, es una tontería, ¿no? Así que, bueno, yo me alegro que el proyecto de la media inglesa fuera bien. No tengo envidia, sinceramente. La verdad que, bueno, pues si les ha ido bien. Tenía muy buena pinta el proyecto y ha habido que trabajar muchísimo, ¿no? Y seguro que se lo han currado un montón y que se han ganado todo su éxito, así que enhorabuena. Y bueno, yo la verdad que estuve en ese proyecto 2 años, di lo mejor de mí, creo que Ilie te podrá decir lo mismo. Y bueno, me fui con mucho dolor, me dolió muchísimo irme de la media inglesa, pero creo que fue lo justo, ¿no? Porque vi que no se había valorado mi trabajo, ni toda esa dedicación y esa ilusión que le puse. Cerramos, Juan, si te parece entonces la carpeta de la media inglesa y para avanzar un poquito más en el tiempo, porque justo meses después, primavera de 2017, intentas hacer unas prácticas en el diario AS. Ahí también estaba yo. Nuestras carreras parece que van un poco unidas, pero no se da la oportunidad. Explícame un poco cómo fue la historia y también a la gente, por supuesto. ¿Por qué no se dio la oportunidad de hacer prácticas en el diario AS? Bueno, la oportunidad sí que se dio. Lo que pasa que no casaron bien los timings. Lo que pasó es muy sencillo. Yo apliqué a las prácticas de las, se pasó primero una prueba de nivel y luego se pasó una entrevista, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo a la par de eso me había comprado un vuelo solo de ida a Liverpool por si acaso no salía nada adelante. ¿Qué pasó? Que yo pasé la prueba de nivel, como me parece que pasaste tú también, y la entrevista individual también fue bien. O sea, la cosa pintaba bien para que yo entrara en el AS. ¿Qué pasaba? Que yo el día 27 de junio, que era un martes, era el día que tenía mi vuelo y tenía mi último examen en la universidad de ese año, ¿no? Por decirlo así. Entonces ellos en el AS, después de todas estas consideraciones que tuvieran que hacer, nos iban a dar una respuesta el viernes anterior. Entonces, el proceso fue muy sencillo. A mí era, si a mí me ofrecen una sección que a mí me guste, yo me quedo en Madrid y hago las prácticas del AS y sigo con mi vida aquí en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó el viernes y había otro de nuestros compañeros que también estaba en una situación similar, que le habían ofrecido otras prácticas o que algo tenía que hacer, ¿vale? Y él tuvo que incluso darle más
más urgencia todo esto porque él no podía esperarse hasta el martes. Tenía que hacer algo el viernes y a él le ofrecieron la sección de fotografía y dijo que no quería esa sección. Entonces yo llamé el viernes a un teléfono que nos dieron y pedí si había alguna información, alguna confirmación de todo esto, ¿no? Y preguntaban el nombre y me dijeron, oye, pues llama el lunes que lo tendremos ya decidido. Pues bueno, pasó el fin de semana y el lunes llamé y bueno, pues expliqué mi situación. Dije, oye, yo tengo un vuelo mañana, si necesito una respuesta de cuál es la oferta, si es que hay oferta o si no hay oferta, ¿no? Y bueno, pues me ofrecieron también fotografía y dije, pues oye, yo no, pues nada, no estoy interesado, muchas gracias y hasta luego, ¿no? Si a mí me hubieran ofrecido o fútbol o Real Madrid o no sé, cualquier sección que de verdad me hubiera interesado y que yo creo que me hubiera podido desarrollar, yo no me hubiera venido a Liverpool. O sea, una decisión tan significativa y de tanto impacto fue así de simple. Así que nada, pues el lunes cuando llamé y me dijeron qué tal, yo dije, nada, yo mañana a las 6 de la mañana me voy a la comisaría, me saco el pasaporte y por la noche estoy volando a Liverpool y por la mañana hago mi último examen. Así que fue todo dramático, la verdad que fue todo un culebrón. Y nada, el día 27 de junio por la noche el vuelo de EasyJet salió con retraso. Joder, como lo tienes todo aquí, ¿eh? Como lo tienes todo aquí. Es que, el martes, el viernes, vuelo de EasyJet, retraso y tal. A ver, la gente que no ha vivido nunca en el extranjero no se da cuenta, pero tú el día que te coges un avión para empezar una nueva vida, es que empiezas una nueva vida. Y yo, por ejemplo, para mí el 27 de junio es como un cumpleaños para mí, porque es el día que empecé una nueva vida, ¿no? Y recuerdo aquello con mucha tensión, y también creo que me ayudó, ¿no? Porque al final cuando tienes que tomar una decisión de estas características, si te lo piensas mucho, al final no lo haces. Y bueno, pues me cogí aquel avión y el miércoles por la mañana estaba en Anfield haciendo el tour. Antes de ir a la etapa de Liverpool, que son otros 8 años ya que llevas allí, te quiero preguntar por los 5, desde que empezaste la carrera, 2012, hasta ese verano de 2017. ¿Te arrepientes de algún paso que hayas dado? Porque muchos compañeros dimos pasos diferentes, pues con la bolsa de la universidad, pues así dimos unas prácticas a medios nacionales, El Mundo, El País, El Chiringuito, El As en mi caso. ¿Tú hubieses dado, mirándolo ahora, con el paso del tiempo, hubieses dado algún paso diferente? Bueno, a mí me hubiera encantado pues tener, primero que haberme, no sé si decir esforzado más porque es verdad que no sé, o sea, que yo no aprobaba porque no estudiaba. O sea, es así de simple, ¿no? Sí, a ver. No es muy difícil el periodismo, no hace falta que te justifiques, Juan. Que difícil no es. Difícil no es. Y bueno, obviamente, yo de verdad, si me hubieran salido aquellas prácticas en el AS, me hubiera encantado tener la oportunidad, ¿no? Pero sí que me daba cuenta también que esto no tenía sentido, ¿no? O sea, estaba trabajando para ir a la universidad y luego me matriculaba de 10 asignaturas y sacaba 5, 4, 6. Cada año era tirar el dinero, luego las matrículas eran más caras, estaba perdiendo el tiempo en la universidad, luego ya todos estabais acabando la carrera. Era todo un sinsentido, ¿no? Así que, no sé, creo que dentro de que las cosas nunca las había planeado así, la verdad que no sé, la verdad estoy bastante conforme con haber hecho ese movimiento en aquel momento. Creo que era un buen momento para hacerlo. Y ahora sí, 2017, Liverpool. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué Liverpool? ¿Con qué objetivo Liverpool? Bueno, ya he dicho que tenía un amigo aquí. Tenías un amigo allí. Víctor Prieto, que de hecho él hizo también periodismo en nuestra universidad y había ido a mi instituto y tal. Y de hecho nos hicimos amigos cuando él ya vivía aquí, y bueno, pues estuvimos en contacto y demás y me ofreció la opción. Y bueno, yo si él hubiera vivido en Cambridge o en York, por supuesto no hubiera ido, porque ahí no había fútbol y no me interesaba para absolutamente nada. Pero bueno, pues Liverpool, que yo en aquel momento la verdad no era aficionado al Liverpool, pero decía, joder, pues es una buena aventura, ¿no? Liverpool, el estadio del Everton, Manchester está al lado. Y yo la verdad que iba a venir solo para 3 meses o para 8, ¿no? Yo iba a venir hasta empezar de nuevo la universidad o hasta que empezara el segundo cuatrimestre en la universidad, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que claro, yo llegué aquí y empecé a conocer gente, empecé a trabajar, podía salir lo que me diera la gana, estaba de fiesta 3 o 4 días a la semana, estaba ganando dinero, estaba compartiendo piso, en fin, estaba viviendo una vida que no tenía en Madrid. O sea, en Madrid tenía menos dinero, vivía con mi madre que siempre había que estar dando explicaciones. Tenía que la adoramos, a tu madre, que la adoramos, Juan, hay que decirlo. Que nos ve siempre en Fuera Caretas. Correcto. Y pues eso, ¿no? Yo estaba conociendo la libertad y yo en Madrid la verdad que sí tenía muchos amigos, pero no tenía un grupo de amigos y no sé, yo tampoco
estaba feliz en Madrid. O sea, no tenía, tampoco es que fuera partidos de fútbol, no tenía una afición así muy clara por nada más. No sé, no estaba muy, muy vacío, ¿no? Y bueno, claro, ¿qué pasó? Que aquí llegué, pues eso, ¿no? Empecé a tener libertad, a tener más dinero, a tener amigos de diferentes nacionalidades, a conocer un país nuevo, a ver estadios, en fin, es que me cambió la vida completamente y te hablo en los primeros meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, pues ya he estado aquí 3 meses, pues voy a estarme hasta febrero y me voy a poner las asignaturas solo en el segundo cuatrimestre. ¿Y qué pasa? Que llegó febrero y yo dije, yo ahora no me vuelvo a Madrid. Es que ni loco, ¿sabes? O sea, estaba disfrutando, estaba viendo aquí partidos ya por Inglaterra, no muchos, pero algunos. Tenía aquí mi grupo de amigos, había construido una pequeña vida, estaba eso, compartiendo piso, haciendo fiestas, era brutal. O sea, 24 años, increíble, ¿eh? Trabajar en un restaurante de comida rápida, pero me lo estaba pasando como nunca en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, llegó febrero y dije, yo ahora no me voy, yo ahora no me vuelvo a lo de antes porque no. Así que nada, pues lo intenté, me fue mejor en la universidad y lo que es increíble de toda esta historia realmente es que a mí me fue mucho mejor en la universidad sin ir a clase y viviendo aquí que cuando vivía en Madrid y pasaba horas y horas yendo a clase y haciendo todo lo que había que hacer. Aprobé el mismo número de asignaturas y con menos, o sea, matriculándome en menos asignaturas. O sea, tuve un porcentaje de aprobados mucho mayor estando aquí sin ir a clase que estando en Madrid y yendo a clase todos los días. Sí, sí, paradójico, paradójico. Vamos a la etapa de Liverpool. Lo primero, casi recién llegado, temporada 18-19. Steward del Liverpool. Eso poca gente lo sabe. Primero, ¿cuál es el trabajo de Steward? Que habrá gente que no lo tenga en mente. Y cómo fue la experiencia en Anfield, con los partidos de la Premier, de los partidos de Champions. Hay fotos por ahí, también las mostraré en Instagram y TikTok. Bueno, la experiencia fue brutal. Yo esto la verdad que Juan, no sé dónde... brutal. Brutal. Que se me pone el vello de piel de gallina, ¿eh? Para que no sepa la broma esta interna, había un profesor muy top en la facultad, ¿cómo se llamaba? Para Arturo Gómez mencionarle. Quijano, claro que sí. Arturo Gómez Quijano, que nos daba periodismo deportivo, periodismo especializado en deportes, algo así, ¿no? Era la asignatura y tenía siempre esa coletilla de es brutal, ¿eh? Y Juan se la sabía de memoria, ¿eh? Sí, sí. Y total, que esto lo vi, pues no lo sé, lo había anunciado en algún sitio y tal. Y claro, no contratan a 10 o 20 stewards, ¿no? En cada partido de Anfield hay 3.000 personas trabajando. Obviamente no todos son stewards, pero hay muchos stewards, ¿no? Y la verdad que había un proceso interesante. Había que ir como un día hacer dinámicas de grupo y tal. Querían ver cómo interactuabas en ciertas situaciones y tal. Y luego pues había una entrevista individual, ¿no? Y Bueno, Juan, no lo hemos dicho, pero tú ya tenías dominio del inglés, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, trabajando sí, de cara al público, hostelería y tal. Tú tenías ya un dominio del inglés antes de ir a Liverpool. Bueno, ya llevaba un año en Liverpool, ¿vale? Y bueno, pues fui y la verdad que pasé la dinámica esa de grupo, porque había mucha gente ese día, y luego pasé la entrevista esa, ¿no? Y bueno, pues en el primer partido, no sé si hubo un partido de pretemporada contra el Torino que todavía, digamos, el tema contractual no estaba resuelto, ¿no? Pero una vez empezó la temporada, digamos que los primeros 2 o 3 partidos te ponían en diferentes sitios para ver dónde podías encajar, ¿no? Entonces, yo la verdad que intenté meterme en la zona visitante porque pensaba que podía ser importante por el tema de los idiomas, ¿no? Para los partidos de Champions y demás. Y pues no sé, hubo un par de partidos nada más empezar la temporada y en el segundo me pusieron ya en la zona visitante y luego llegó un partido contra el Paris Saint-Germain que jugaban en Anfield, el primero de la Champions, y yo hablaba francés, entonces me mandaron ahí y claro, yo ese día cuando... En aquella época había como 3 entradas, ¿no? A mí me pusieron la más cercana a la portería y porque ahí es donde siempre entran los ultras y donde todo el mundo quiere estar porque es donde está más cerca de la portería. Y bueno, como hablaba francés, pues le indicaba a la gente, pues, oye, a la droite, a la gauche, no sé qué, pues eso, ¿no? Para... la course. Sí. y bueno, pues simplemente con eso me gané el sitio en la zona visitante y al final siempre me dejaron ahí, ¿no? Luego, además, el Liverpool jugó con el Nápoles, que recuerdo un día tremendo con los ultras del Nápoles ahí hablando en italiano, con una fuerza policial tremenda. Bueno, fue increíble aquello. Y
Y luego pues se fueron desarrollando los partidos, ¿no? También el Bayern, luego llegó el Porto, el Barcelona, entonces a ellos les venía muy bien, ¿no? Que alguien que pudiera hablar pues eso con la gente del Barcelona, del Porto, del Nápoles, porque yo hablo algo de italiano, pues se pudiera comunicar, ¿no? Porque hay gente bueno, pues que viene a un partido de fútbol y no tiene por qué hablar inglés. Así que bueno, me quedé toda la temporada en la zona visitante y bueno, tenía la oportunidad de ver el partido. Estaba en una posición privilegiada, me pagaban y la verdad que me encantaba, ¿no? Veías cómo se comportaba cada afición, cómo se iba llenando el estadio, hablabas con la gente de eso, de los aficionados visitantes y fue increíble, la verdad, me lo pasé increíble. De hecho, hice un libro, empecé a hacer un libro de los capítulos de cada partido, de cómo lo experimentaba. Nunca lo llegué a acabar, me quedaron como 4 o 5 partidos. Y bueno, fue una experiencia transformadora, sinceramente, porque veías cómo funcionaba el estadio, cómo actuaba la policía, si había algún problema, cómo lo tenías que reportar, pues te daban también equipamiento de seguridad, como gafas de protección, no sé, fue increíble, sinceramente. Y nada, duró una temporada, justo esa temporada que el Liverpool ganó la Champions, el día que remontaron aquel partido contra el Barça, yo estaba en medio de los aficionados del Barcelona. Eso, el partido contra el Barça, la remontada histórica en Anfield. Tú has vivido muchos partidos en Anfield. ¿Has visto algo similar a ese día? Bueno, yo no he visto nada similar a ese día, pero no en Anfield, no lo he visto en mi vida. O sea, no he visto una cosa igual en mi vida y creo que no lo llegaré a ver, ¿no? Fue algo que no lo podría explicar con palabras. Luego volví al centro de la ciudad y bueno, mira que he visto al Liverpool ganar la Champions, la Premier, pero como lo de aquella noche, no he vivido nada igual, ni dentro ni fuera del estadio. Y yo la verdad que, claro, los goles del Liverpool tampoco los podía celebrar, ¿no? Porque yo estaba trabajando y estaba en medio de la afición del Barcelona. Pero la verdad que es una noche que nunca olvidaré y de toda aquella temporada, pues aquel día fue súper especial, ¿no? Porque además era la vuelta de semifinales de Champions y el pase a la final, así que fue algo que se me quedará para toda la vida. Otro de los temas candentes, Juan. Aquí hay que ser muy didáctico. Mucha gente te revienta los MD de Instagram, de Twitter, para saber cómo conseguir entradas para ver un partido en Anfield, en Stamford Bridge, en el Etihad, en Old Trafford. ¿Es tan complicado como parece ir a ver un partido a estos grandes estadios? ¿O se puede? ¿O Juan ya, bueno, va a dar algunas claves para saber cómo conseguir entradas? Bueno, yo voy a decir 2 cosas. La primera es que cada equipo es diferente, que hay equipos que son más fáciles y equipos que son más difíciles. Lo suyo es, para que la gente lo tenga claro, que sea un estadio grande y que tenga una afición que no sea la mejor. Es decir, que tenemos el estadio del West Ham, este año probablemente sea el estadio del Sunderland, que tiene casi 50.000 personas, y tenemos también el estadio del Manchester City, ¿no? Estos son los más factibles para conseguir entradas. Ahora bien, cada equipo funciona de una manera diferente y pues normalmente hay que tener membresías, hay que, digamos, aplicar a sorteos y a partir de ahí ver si hay suerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo conocí trabajando, como no, estuve trabajando un verano en un almacén cerca del aeropuerto y ahí conocí a mi amigo Michael Murray. Cualquiera que me conozca, me haya visto en Instagram o el canal de YouTube sabe quién es. Y pues empezamos a ser amigos en ese almacén cuando el Liverpool perdió la final de la Champions en Kiev contra el Real Madrid y nos hicimos amigos, empezamos a ir a un amistoso contra el Tammy Roberts aquí al lado, luego pues y ahí conocí a más gente que era amiga nuestra, ¿no? Luego tuve la oportunidad de ir a Nápoles, justo después de aquel partido contra el PSG. Luego tuve la oportunidad de ir a París y bueno, pues a partir de ahí se empezaron a desarrollar las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú conoces a la gente que tiene... Porque luego, además de todo esto lo voy a intentar explicar de manera que se entienda, pero si no se entiende, dímelo y lo intento apuntillar, ¿vale? Es que es complicado, ¿vale? Es complicado, sí. Pero bueno, digamos que si tú has ido acumulando si tú vas a un partido del Liverpool, ¿vale? Con tu membresía, o sea, tú tienes tu membership, ¿vale? 1.400.229, ¿vale? Y vas a un partido en Anfield, te dan, digamos, un crédito, ¿vale? Entonces, si vas a 10 partidos, tienes 10 créditos. ¿Qué pasa? Que al empezar la primera vuelta, con tus 10 créditos, pues tienes acceso a conseguir una serie de partidos con esos 10 créditos. Si has ido a los 19 partidos de la temporada pasada, más allá, esto sin hablar de los abonados, sino de las membresías, sí. Pues tienes la opción te garantiza el volver a comprar esas mismas entradas. Es decir, si tú has ido a los 19 partidos del año pasado, va a llegar julio y vas a poder comprar
todos los partidos desde agosto a diciembre porque tienes esos créditos. ¿Qué pasa? Que si tú no has ido a 19 y has ido a 10 o a 8 o a 4, pues lo vas a tener más difícil. Y si no has ido a ninguno, pues lo tienes prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que yo conozco a la gente que tiene acceso a esas entradas, ¿vale? Entonces, si yo quiero ir a un partido, pues siempre pregunto, oye, ¿hay alguna entrada? Y yo no conozco a 2 o 3 personas, yo conozco a mucha gente aquí. Entonces, digamos que tengo muchas posibilidades de ir a un partido si Vale, quiero. pero por claro, no esa es volver. tu posición porque ya Sí, conoces a mucha gente. Pero un claro. español medio que está viendo la entrevista ahora y quiere ver un partido de Premier o de Champions League en Anfield, por hablar de tu caso, de Liverpool, ¿es viable? ¿Es posible? Si no tiene amistades como tú. Es, no sé si decir imposible, pero prácticamente imposible. Pueden intentar. Yo lo que haría, sinceramente, si lo van a hacer una vez, es comprar una entrada de Hospitality que les van, pues eso, a dar de comer y todo esto, y que vengan a un partido de Liverpool contra el Burnley o contra algún equipo malo y que lo hagan así, porque arriesgarte a comprar una reventa, que además ahora las entradas vienen de manera electrónica y tienes que entrar con un teléfono, pues las estafas están incluso aumentando más, ¿no? Entonces, yo la verdad que nunca intento no responder para no tener que explicar todo esto, porque es súper complejo a todas estas preguntas, pero hombre, si viene algún amigo mío, pues obviamente hago porque esa persona tenga la Te han salido posibilidad. muchos amigos, ¿no, Juan? Desde que estás en Liverpool, te han salido muchos amigos, ¿no? Han intentado hacerse amigos míos, que es distinto, pero no, yo la verdad que tengo que decir que con esto tengo que ser muy serio, ¿no? Porque si vienen 2 amigos míos al año, pues oye, la gente no me va a decir nada, pero si yo estoy intentando pedir entradas, que yo sé que mis Claro. colegas me las van a pagar o quien venga, pero ese no es el plan. Yo no puedo estar pidiendo entradas a mis amigos todas las semanas. Así que, bueno, sí es muy difícil, pero yo insisto, hay opciones, pero que se focalicen en equipos que tengan estadios grandes y que no tengan gente que vaya mucho al estadio, ¿no? Así que esa es la manera más simple y sencilla de decirla. Y otra de las facetas más llamativas, aparte de ser steward una temporada y del tema de las entradas, que le interesará mucho a la gente, es la de los Away Days. Lo mencionabas antes, tu canal de YouTube. Pueden seguir a Juan. Ahí sube sus blogs, sus amados blogs de los Away Days, tanto en Inglaterra, los partidos de la Premier, como cuando va a algunos partidos de Champions League o de competición europea. También, ¿cómo nace eso? ¿Cómo surge ir a viajar por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido con el Liverpool? Pues eso surge también poco a poco. O sea, esto yo lo que hice el año pasado de ir a todos los partidos menos el del Everton aquí en la Premier y demás, esto no se consigue en un día, ¿no? He tenido temporadas que a lo mejor he ido a 3 o 4 y luego hay gente que deja de ir, entonces tú empiezas. Esto funciona igual, o sea, si tú eres Manu Falcón y has ido a los 19 partidos de la Premier League del año pasado, te garantizas el poder ir a los 19 partidos de fuera de casa este año. ¿Qué pasa? Que si Manu Falcón no quiere ir a ese partido, pues le puede dar la entrada a Juan Yagüe y Juan Yagüe pasa a ser Manu Falcón y va a ese partido. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que tiene esa entrada a su nombre, pero no quiere ir a esos partidos, pues alguien tiene que usar esa entrada. Entonces, si yo uso esa entrada, si yo sé que no voy a fallar a ese partido, si sé que voy a usar la entrada, si no voy a hacerle imbécil en los estadios, etcétera, etcétera, pues la persona que tiene esa entrada a su nombre y me la da a mí, sabe que tiene una garantía conmigo porque yo voy a cuidar de esa entrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo hace años tuve, digamos, paulatinamente la opción de ir a ciertos partidos y ahora he llegado al punto de ya poder ir a todos, ¿no? O a casi todos. El año pasado solo me perdí el del Everton y bueno, pues surgió así y la verdad que yo es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, ¿no? O sea, quiero decir, a nivel de ocio. O sea, a mí lo de irme de vacaciones a México me da un poco igual, pero el estar con tus colegas en un autobús, levantarte a las 6 de la mañana, ver un partido, volverte, estar 10 horas un sábado o un domingo con ellos, pues me parece algo mágico, ¿no? La verdad que luego cuando tienes que estar volviendo de Londres un domingo a las 8 de la tarde en febrero, pues dices, joder, qué mierda, ¿no? Pero hay momentos, hay días, hay instantes que hacen que te compense todo, ¿no? Y luego ves, como siempre ves a la misma gente, estás, digamos, comprometido con la causa y con ellos. Y eso sí, independientemente del tema de los resultados, de si un equipo gana o si pierde, ¿eh? Porque esto lo hace la gente del Leeds, la gente del Liverpool, la gente del Southampton y todos, ¿no? Y Luis Serpa, ¿no? Y lo esterpa. Así que, bueno. ¿Vas a repetir este año? Él va a repetir con la Unión Deportiva. Luis Serpa es un miembro de la comunidad que le hará mucha ilusión que Juan le mencione. Es su colaborador favorito del canal. Él va a repetir con la Unión Deportiva en segunda división, por supuesto. ¿Tú este año repites los 19 partidos fuera de casa o...? Pues todo dependerá de si tengo trabajo o no, ¿no? Si no tengo trabajo de periodista, pues habrá que ir. Y si me surge alguna oportunidad laboral, pues entonces habrá que priorizar la carrera profesional, ¿no?
pero bueno, la verdad que yo sé que esto no va a durar para toda la vida, lo de poder viajar a partidos, y más con todas las dificultades que están poniendo los clubes de élite para la gente que va siempre, para que siga haciéndolo. Así que quede lo que quede, quiero exprimirlo al máximo. La verdad que disfruto muchísimo con la gente con la que comparto estas experiencias, y bueno, pues el día que se acabe lo añoraré muchísimo y lo guardaré con mucho cariño, ¿no? Porque es lo que digo, ¿no? Ves a gente que lleva haciendo esto durante 20, 30, 40 años y que no ha fallado nunca a partidos del Liverpool, y se meten en un autobús o un avión. Hay una persona que va con nosotros que tiene 70 y tantos años, tiene una muleta y se va a Bélgica y se va donde sea, y lo hacen todo por esa causa, ¿no? Por ese amor que le tienen a su equipo, y la verdad que poder compartir esas experiencias con ellos y estar tanto aquí en Liverpool como estar en Southampton o como estar en cualquier sitio de Europa es algo que te hace estar muy unido a la gente, ¿no? Porque dices, joder, este tío, lo que hemos vivido no solo aquí, ¿no? Nos hemos ido a Bérgamo, o hemos estado en Alemania, o hemos estado en Bélgica, y la verdad que yo ese tipo de amistad lo valoro muchísimo, y era algo que no tenía en España tampoco, ¿no? Yo cuando estaba en España no iba a ningún lado, era pues eso, vamos a tomar una cerveza, vamos a comer, vamos a cenar, pero no sé, no me parecía nada único, ¿no? Y yo ahora mismo recuerdo, no sé si todos los viajes, pero muchos de ellos, y la verdad que es algo que no voy a poder olvidar nunca. Ahora, Juan, vamos a retomar de nuevo, pero ya en Liverpool, la carrera periodística. Y quiero ir al año 2020, 2021. Colaboras esporádicamente en Onda Cero, en Radio Estadio, con Antonio Esteva, también en Goal.com, cuando estaba Uría como máximo responsable. Ahí cuando te empiezan a llegar esas primeras llamadas, que son colaboraciones aisladas, ¿piensas que hay alguna posibilidad de hacerte un hueco como corresponsal allí en Inglaterra, o no lo pensaste nunca? Bueno, era lo que yo hubiera deseado, ¿no? Había plan de ello, o sea, era el plan. Había además, bueno, me llegaban inputs, ¿no? Me llegaban mensajes de, bueno, era la idea de que eso pudiera suceder, ¿no? Pero bueno, no se materializó por diferentes motivos. Pero bueno, podía contribuir, pues no sé, cuando fue la pandemia, con cómo estaban desarrollándose las cosas aquí. Luego ya cuando empezó a volver la gente a los estadios, estuve escribiendo en Goal, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que las cosas empezaron a tomar un poquito más de forma, ¿no? Porque la verdad que con el tema de la pandemia y tal, yo todavía estaba en la universidad. Pero bueno, independientemente de eso, mis primeros años aquí en Liverpool, digamos, tampoco estaba muy focalizado en el tema periodístico, ¿no? Estaba empezando una nueva vida, la estaba disfrutando mucho, y bueno, sin haberme olvidado de ello, tampoco estaba insistiendo demasiado en encontrar oportunidades, por decirlo así. Y vamos ahora a la temporada 21-22, porque es un hito importante. Yo creo que en tu vida empiezas a narrar, por fin, lo que era tu sueño de pequeño que hablábamos antes, empiezas a narrar en Flash Score. Después de 10 años de empezar la carrera, ves tus primeros euros. O sea, eso es llamativo, ¿eh? Para que la gente vea cómo está la situación del periodismo deportivo en la actualidad, que un tío que ha colaborado con muchísimas bueno, empresas, páginas web, proyectos como la Media Inglesa y tal, no había visto ningún duro, radios como Onda Cero y tal, y en Flash Score en la temporada 21-22 para narrar partidos, ahí ya cobras por trabajar y encima narrando. Sí, la verdad que yo entré ahí gracias a la mediación de Antonio Sánchez, que fue la persona que me recomendó. La persona que estaba liderando el proyecto era José David López, y él me dio la oportunidad. Y al principio, pues digamos, entré como el último de la fila, ¿no? Entraba y hacía muy pocos partidos, pero luego pues me fui ganando el sitio, acabé narrando la final de la Copa de la Liga, acabé narrando partidos muy importantes aquí en Inglaterra, y bueno, me encantó, ¿no? El poder narrar. Hacía bastantes partidos además, a lo mejor hacía 2 o 3 partidos cada semana, y bueno, me encantó. La verdad que fue un año muy estimulante a nivel personal, y sobre todo eso, ¿no? Que la gente que me conocía de tantos años y que sabía que yo quería ser narrador, pues que me pudiera escuchar, ¿no? A través de la aplicación. Y bueno, ¿Tú habías pues perdido la sí ilusión ya ahí, Juan? 10 años desde que empezaste la carrera, no habías tenido ningún trabajo estable con salario. ¿Habías perdido la bueno, ilusión por narrar? ¿Qué pasó? Que yo, aquí pues eso, mis primeros 2, 3 años, pues digamos, fue un periodo de adaptación, ¿no? Y estaba, pues eso, trabajando en Anfield, pasándomelo bien, etcétera, etcétera, yendo a partidos. Entonces, en ese momento, y además todavía estaba en la universidad, que esa era otra, ¿no? Entonces, no estaba demasiado enfocado. ¿Qué pasó? Que luego llegó la pandemia, ¿no? Y ahí, pues en aquel momento, no sé, estabas a todo y a nada, estabas a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? En ese momento. Pero bueno, sí, la verdad que sí que notaba que una vez, digamos, empezaron a sentar las cosas en 2021,
que ya las cosas tenían que empezar a tomar forma, ¿no? Que ya llevaba aquí un tiempo en Inglaterra y que bueno, que ya justo en 2021 terminé la universidad y esperaba que pudieran empezar a hacer, esperaba que pudieran empezar a pasar cosas, ¿no? Y ahí empecé otra vez a ser más proactivo, a ser más, no sé, a tener más ganas, a hablar con más gente, a formarme más, etcétera, etcétera, para estar preparado por si alguna oportunidad llegaba. Narra 21-22 en Flash Score y 22-23. Hablo siempre en temporada futbolística en OneFootball, que siempre lo menciona como tu pick periodístico. Es una empresa alemana, hacías ahí de redactor. Pudiste estar acreditado en la final de la Champions que gana el City al Inter. Cuéntanos un poco la experiencia, tu mejor experiencia dentro del periodismo deportivo. Sí, la verdad que sí, porque aprendí muchísimo. OneFootball es una aplicación de móvil y bueno, tienen, digamos, diferentes redacciones en las diferentes lenguas, ¿no? Entonces, yo tuve que pasar una entrevista en inglés con una persona de habla hispana, pero al ser una empresa internacional, pues tenías que hablar inglés, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar ahí de freelance, me pagaban por turno, me pagaban muy bien, por cierto. Y bueno, pues trabajaba mayormente los fines de semana, que a mí no me importaba porque estaba aprendiendo mucho, me gustaba mucho el trabajo y no sé, veía que había una oportunidad, ¿no? Entonces, luego vi que hablé con mi jefe y vi que tenía la oportunidad de intentar conseguir acreditaciones y pues la primera vez fui a un Barça Inter, luego me fui a Múnich a ver el Bayern Inter, que era el único estadio de Europa grande que me faltaba por visitar. Y luego ya cuando llegaron los octavos y demás, ahí fue ya el disparate, ¿no? O sea, me fui al sorteo de la Champions en noviembre, luego estuve en Portugal, estuve en el Clásico acreditado. El sorteo de la Champions, Juan, lo ha pasado muy de pasada, de soslayo. Sabemos cuáles son las normas, ¿no? Del sorteo de la Champions, ¿no? Bueno, claro, y ahí todavía era el antiguo formato, ¿no? Pero Claro. sí, estuve ahí en ¿Cuáles la sede son? ¿Cuáles son las normas? Díselo a bueno, la gente. que dos equipos del mismo país no pueden coincidir en el mismo grupo, ¿no? No, pero fíjate lo del sorteo de la Champions fue gracioso porque el día anterior yo había estado en Londres viendo el Tottenham-Liverpool y me dejaron en Luton, en el auto, o sea, yo voy en el autobús del Liverpool, ¿no? Y me dejaron en Luton, me quedé durmiendo en Luton y volé de Luton a Suiza. Aterricé por la mañana y yo iba con la mochila, con la ropa del partido, pero luego iba con americana, camisa, etcétera, etcétera. Y claro, yo me aterricé, no sé si fue en Ginebra y me tuve que ir a Nyon, que era otra ciudad, me cogí un tren y tal. Tuve que ir andando de la estación de Nyon hasta donde está la sede de la UEFA y claro, pues allí los medios de comunicación iban en taxi o lo que sea, yo andando ahí media hora con mi mochila, con mis cosas, pero bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, me encantó, pude hacer algunas entrevistas para OneFootball bueno, entrevistas no, de las declaraciones típicas, hablar allí con protagonistas y tal, y me encantó la experiencia, la verdad, lo pasé muy bien. Y bueno, pues eso, ¿no? Luego el año se fue desarrollando, estuve también acreditado en el Etihad, en el City contra el Bayern, estuve acreditado en el Inter Milán de las semifinales y pues luego tuve la suerte de que mi jefe quiso que pudiera intentar conseguir la acreditación a la final y como me había acreditado con el City aquí en Manchester y con el Inter en Milán, pues y como además había ido al sorteo en Suiza, pues conseguí la acreditación para la final de la Champions en Estambul y allí que me fui, ¿no? Volé a Sofía y me metí 9 horas de autobús de Sofía a Estambul y nada, esas experiencias mías para conseguir mis sueños. Y cuando lo conseguiste, ahí en el césped del estadio, ¿qué pensaste? ¿Qué pasaba por tu cabeza ahí, acreditado, final de la Champions y tal? Bueno, antes de la final... Encima ganaba un equipo inglés. Antes de la final lloré muchísimo porque para mí, yo siempre que había querido ser periodista, narrador, no lo que queramos decir, la final de la Champions la veía como el partido que no había nada más arriba que ello, ¿no? Y es cierto que, bueno, yo no estuve narrando el partido, pero estuve allí como periodista. En la rueda de prensa prepartido pregunté a Rubén Díaz, después del partido le pude preguntar a Simone Inzaghi y pues pasó algo muy curioso porque cuando ya se había acabado todo, había gente en el césped del Ataturk y yo veía ahí un montón de gente y yo dije, pues yo me voy a dar un paseo por el césped. Y la verdad que hice un vídeo, no sé, un vídeo de 15 segundos, de 20, ¿no? Pues el típico vídeo chorra para redes sociales, pero bueno, estabas en el estadio donde se había jugado la final de la Champions, te habían dado una acreditación y bueno, pues fue, no sé, fue el momento de mayor autorrealización que he vivido nunca, ¿no? Y la verdad que
que aquel 7, bueno, del 7 al 11 de junio, que estuve entre Bulgaria y Estambul, pues lo guardo como el mejor momento de mi vida en mi carrera profesional. Pero al finalizar la temporada 23 se acaba, ¿no? Por unos ajustes, creo, de plantilla y tal, se acaba la experiencia con OneFootball. Duró un año. Sí, porque había habido ya 2 reajustes de plantilla, uno en diciembre, que se cargó a los presentadores que teníamos de habla hispana, en abril echaron a más gente y bueno, pues en agosto yo caí, ¿no? Mi jefe me ofreció cobrar algo menos para seguir, yo le dije que sí, que el dinero no era un problema, pero que yo quería seguir en OneFootball, pero finalmente, pues eso, tuvieron que hacer el máximo reajuste posible en el mercado de habla hispana y caí, ¿no? Me llevé una carta de recomendación por mi trabajo, que la sigo teniendo, y bueno, sigo en contacto con el que era mi jefe entonces. Pero bueno, así fue, ¿no? Y fue muy duro, ¿no? Porque de todo ese frenesí de experiencias, de estar en un trabajo que te gustaba, que te pagaban bien, etcétera, etcétera, de estar en una final de la Champions a 3 meses después, quedarte sin trabajo, no sin trabajo, quedarte sin nada, ¿no? Porque también había dejado Goal, porque se había marchado Rubén Uría, pues fue un palo durísimo, la verdad. Pero en 2023, Juan, aparece en tu vida Fuera Careta. Agosto de 2023, hace casi 2 años que arrancamos el proyecto. Algo bueno, ¿no? Te habrá aportado, no sé si a nivel personal o profesional, pero alguna experiencia seguro que tienes por ahí de que te hayan parado. Bueno, recordamos, ¿no? Nuestro amigo cubano en Ámsterdam, que te paró en una tienda y tal. No sé qué te ha deparado para bien este proyecto, bueno, estos programas que arrancamos hace 2 años. Bueno, pues Y para mal también, ¿eh? Puedes rajar, ¿eh? Puedes rajar. Bueno, dentro de lo bueno, pues que hemos reanudado nuestra amistad, ¿no? Eso para empezar y para hacerte un poco la pelota, ya que por fin me estás haciendo mi fuera garetas. Pero bueno, con lo que sobre todo me quedo es con 2 cosas, ¿no? El poder venir aquí y decir las cosas que me dé la gana y como me dé la gana. Pero sobre todo me quedo con el cariño de la gente, ¿no? Porque a mí la gente, bueno, a la que le he caído bien, no hay gente a la que le caigo fatal y me parece maravilloso. O sea, obviamente no le puedes gustar a todo el mundo y menos yo, que yo no me callo, ¿no? Como se suele decir. Eso es un cliché. Vamos, nunca esperaba que saltara con esa, ¿eh? Yo no me callo, ¿eh? Yo no tengo pelos en la lengua, te faltó decir, ¿eh? A ver, no, pero bueno, ahora hablando en serio, ¿no? La verdad que hay mucha gente que me escribe por Instagram o me escribe por Twitter. He hecho amigos que son de la audiencia, que son ya amigos míos. Pero bueno, ¿no? Sobre todo la gente, ¿no? El cariño que te da, cómo se ríen contigo, eso, ¿no? Cuando te intentan animar, si ven que no estás bien en un directo, si ven que estás pasando mal algo. Pues eso, ¿no? Al final la humanidad de la gente y el cariño que te da la gente es con lo que te quedas, ¿no? Y no es solo 1 o 2 personas, la verdad que tampoco voy a decir que han sido miles de personas, pero sí que hay gente que bueno, que eso, que te escribe por Instagram o te manda un mensaje o se ríen contigo por cualquier chorrada que hayas dicho. Y al final, pues, si la gente nos está viendo en algún momento o en una retransmisión de un partido o en un directo y nos están eligiendo en su tiempo, en su espacio, para que les podamos entretener, para que les podamos informar, para que les podamos hacer reír, pues para eso estamos, ¿no? Y que la gente tenga esa gratitud y ese afecto y esa devoción, porque, por ejemplo, lo que ha pasado estos días con lo de si voy a seguir o no, ha sido tremendo. Así que, bueno, pues te quedas con eso, ¿no? Con todo el cariño de la gente y lo bien que te tratan. Y esta temporada, la 24-25, estamos terminando la hora. También has colaborado de nuevo con Flash Score, aparte de Fuera Careta. Son 2 colaboraciones que no sé si tú en tu foro interno piensas que es muy poco para lo que te merece, pero no sé si en algún momento piensas también en toda esa gente que ni siquiera tiene una colaboración de periodista después de haberla peleado tanto como tú. Bueno, yo soy muy consciente de que tengo mucha suerte de estar en Flash Score, porque nos quedamos sin un narrador y mi jefe, digamos, puso el anuncio en LinkedIn y le llegaron 70 solicitudes en 2 días, ¿no? Entonces yo soy muy consciente y estoy muy agradecido de poder narrar en Flash Score, como me cuida mi jefe para que pueda ir a ciertos partidos y tener esa oportunidad y estoy súper agradecido, ¿no? Y a ti también por poder estar aquí y que hayamos podido narrar y que podamos hacer todo esto. Más allá del dinero, ¿eh? El dinero, pues, ya ves tú, el dinero va y viene y como he podido, creo que ha quedado claro que para mí el dinero, con todas las cosas que he hecho con él, ha sido tener experiencias, intentar ser feliz y ya está, ¿no? Así que el dinero para mí nunca ha sido un factor demasiado determinante. Pero bueno, por el otro lado, justo lo que has dicho, y creo que ha quedado bastante claro, yo he trabajado muchísimo.
muchísimo primero para poder ir a la universidad, luego para poder seguir en la universidad y luego para poder sobrevivir, ¿no? Yo he trabajado en muchísimas cosas, me he esforzado muchísimo y luego también me he intentado formar, he intentado tener mejores habilidades a nivel periodístico, he intentado saber escribir, he intentado saber expresarme, he intentado mejorar mi nivel de narración, he intentado ser mejor, he intentado ser más competente, he intentado enriquecerme como persona y como profesional para poder tener oportunidades, ¿no? Y han pasado muchos años y yo no me he levantado ni un día de mi vida diciendo simplemente me dedico a ser periodista deportivo, es mi profesión, es mi trabajo. Y cuando has invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo, pues te queda una sensación de vacío muy grande, una frustración muy grande. Y es complicado a nivel mental porque te desgasta y un día estás en el Etihad preguntándole a Ancelotti y a las 12 horas estás dando un training que te da absolutamente igual, o estás trabajando en un almacén, o estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, pues hay mucho desgaste, hay mucha frustración, hay mucha desesperanza y bueno, pues así estamos a 29 de julio de 2025. Luego te preguntaré más por ello en la recta final de la entrevista, pero te quiero preguntar, hablamos de fuera careta, de YouTube, de redes sociales. Mucha gente te demanda, que yo lo leo en el chat, Juan, dale más caña a tu canal de YouTube y tal. Y yo te digo que estás cómodo en el canal, estás cómodo en las narraciones también. Siempre desde que te conozco, eras muy activo en Twitter, luego en Instagram también con tus famosos comunicados oficiales. Pero ¿por qué no has decidido una vez decir, mira, me centro un año en YouTube y le doy caña a muerte y intento hacer mi propio canal de YouTube o de TikTok o de Instagram y tal? ¿Qué no te convence del todo? A mí me gustaría hacerlo de YouTube como complemento a mi trabajo, por decirlo así, ¿no? O sea, no quiero utilizar las redes sociales para conseguir lo que quiero conseguir. No quiero hacerlo así, no quiero hacerlo así. Luego te preguntaré qué quieres conseguir exactamente. Perfecto. Me gusta que me lo digas, así me lo voy pensando. No, como te veo tan definido, como te veo tan claro que lo quieres como complemento, no como tu trabajo principal, luego te preguntaré qué trabajo principal ideal tendrías en tu mente. Pero lo del canal de YouTube, o sea, no lo ves como algo principal en tu vida. No me gustaría ser simplemente youtuber. No me gustaría que la gente me conociera por hacer un producto en YouTube o en Instagram o lo que fuera. No, porque eso lo podría haber hecho sin haber pasado todo lo que he pasado, ¿no? O sea, quiero decir que no digo que esté mal, pero no tendría sentido todo el sufrimiento y todo el trabajo todo el sacrificio que he hecho durante tantos años para conseguir lo que quiero conseguir, ¿no? Que a mí me parece estupendo, y me parece una gran virtud de la gente la consistencia que le pone, tú también, Quillo, etcétera, Pedro, etcétera, etcétera, el trabajo que le ponéis, la inventiva que le dais, la consistencia que le ponéis a editar vídeos, a hacer miniaturas, a programar los vídeos, etcétera, etcétera, me parece que tiene un mérito tremendo. Pero a mí me gustaría hacerlo como un entretenimiento para pasármelo bien, para expresarme, digamos, para tener mi propio espacio, ¿no? Pero no quiero que eso se convierta un medio para conseguir un fin. Quiero que sea eso, ¿no? Un espacio para divertirme, para hablar de cosas que no puedo hablar en un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Para darle un valor añadido a algo, ¿no? Pero no me gustaría que fuera el medio para conseguir el fin que yo quiero. Te diría que a lo mejor divirtiéndote y pasándotelo bien, a lo mejor se convierte en el final del juego, en el monstruo final. Pero bueno, eso hablaremos más tarde, más adelante, mejor dicho. Te tengo que preguntar por colaboraciones, lo estamos hablando antes, Flash Score, Pura Careta, y durante el fallecimiento cuando se produjo, mejor dicho, el fallecimiento de Diogo Jota, estuviste a un pico también de popularidad, diría yo que mejor que la de Sergio Ramos y Dortmund, ese episodio que comentamos antes, que fue que te escribieron desde Gol Televisión, Ricardo Rossetti, Mediaset, Onda Cero y nuestra amada Sonsoles de Antena 3 a 3 Media. No sé, ¿cómo viviste esos días y qué aprendizaje te dejó todo eso? Pues me dejó un aprendizaje muy interesante. Yo la verdad que, según me enteré de la noticia, que me enteré porque me escribió Ricardo Rossetti, porque según pasó, o sea, me escribió según pasó, entré en Twitter y me enteré, ¿no? Yo dije, hoy voy a ser el hombre del día, pero mañana nadie se va a acordar de mí. Y fue exactamente así, o sea, el día del fallecimiento de Diogo Jota, todo el mundo quería hablar conmigo, a todo el mundo le interesaba y era el hombre al que acudir, ¿no? Pero algo de lo que reflexioné
tras acabar ese día es que a nadie le importaba si yo era bueno o no. O sea, nadie me pidió un directo que hubiera hecho antes, nadie me pidió una referencia, nadie se interesó en si podía hacer las cosas bien o no. Simplemente me contactaron, lo puedes hacer, sí, ya está, ¿no? O sea, yo podría haber sido un desastre en el directo que hice en Antena 3 o podría no haber sido una buena persona comunicando, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es triste, o sea, no triste por mí, sino triste porque al final los medios no se interesaron por un buen profesional, se interesaron por alguien que les fuera útil y ya está, Que independientemente de que estuviera esa allí, persona en fuera lugar de buena los o hechos. mala, ¿no? Y creo que eso es preocupante. Pero bueno, fue un día, la verdad que creo que no voy a olvidar jamás porque fue súper intenso a todos los niveles. Yo estaba en mi trabajo respondiendo mensajes, respondiendo llamadas de teléfono, viendo cómo me podía escapar antes para poder ir a Anfield y hacer lo que tenía que hacer, hablando con mucha gente a la vez. Y bueno, pues por un lado estaba muy afectado por la noticia, porque no sé, fue una noticia que fue un shock, y más hablando con mi gente de aquí, de mis amigos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, estaba como muy emocionado por todas las cosas que estaban pasando, incluso teniendo en cuenta que al día siguiente no iba a ser nadie otra vez, ¿no? Pero bueno, fue muy estimulante y una experiencia única. Y ahora, Juan, haciendo un poco de balance de toda la entrevista, una de las intenciones de hablar contigo, aparte de la insistencia de la comunidad en que te entrevistase, era también mostrar a la gente, después de muchísimos invitados que han pasado por aquí, con grandes carreras exitosas, algunos millonarios, se han hecho millonarios con el periodismo deportivo, es contar también la otra cara, la cara B, la oculta, la amarga, la cruda del periodismo. Te quiero preguntar, empezaste la carrera en 2012 conmigo. En octubre, creo que empezamos en octubre, no en septiembre, en octubre. Han pasado, van a puntito, 13 años, ¿no? De aquello. ¿Consideras que has fracasado en tu intento de ser periodista deportivo hasta el momento? Bueno, tú hablas de 2012, pero para mí, dentro de que no estaba yendo a la universidad, para mí todo esto empieza en 2010, cuando empecé a trabajar para poder ir a la universidad. Entonces, para mí son 15 años. ¿He fracasado? Pues no lo sé porque he conseguido cosas de las que quería conseguir, como ir a una final de la Champions, como estar en ruedas de prensa de partidos muy importantes, como poder narrar partidos en directo en algunos de los mejores estadios de Europa, pero obviamente no he podido vivir del periodismo hasta el momento y obviamente eso me ha supuesto un lastre enorme a nivel mental, ¿no? Yo desde hace unos meses estoy yendo a terapia por toda esta frustración que tengo con el tema laboral y por cómo me está afectando, ¿no? Y bueno, no sé si decir que he fracasado porque la gente se lo crea o no, he dado lo mejor de mí, he trabajado muchísimo, la gente se cree que cuando yo me quejo a lo mejor en un directo de Fuera Caretas de que me van las cosas mal, que yo estoy esperando en mi casa que me suene el teléfono, ¿no? Y yo he hablado con mucha gente y lo que digo, ¿no? Me he esforzado muchísimo en mejorarme a mí mismo y ha habido momentos en los que una decisión de una persona me podría haber cambiado la vida para mucho mejor y cuando se ha lanzado la moneda, en vez de salir cara, ha salido cruz, ¿no? Y eso no es ser victimista para nada, porque he estado ahí, ¿no? He estado en la pomada en ciertas ocasiones, pero no se ha llegado a consolidar las oportunidades. Pero bueno, la gente bueno, que piensa o que se cree con el derecho de juzgar de que una persona se moleste y que cree que esa persona no ha hecho nada, pues hombre, yo llevo 15 años haciendo muchas cosas, tanto dentro como fuera del periodismo, intentando, aparte de ello, solventar mi vida, pagar mi alquiler, etcétera, etcétera. Y cuando llevas tanto tiempo intentando esforzarte por conseguir algo y no se da, y no se da, y no se da, pues es un castigo a nivel psicológico que en un momento dado, pues te pasa factura, ¿no? Y yo llevo meses que lo estoy pasando mal y que dentro de que tengo la oportunidad de narrar y de estar aquí y de que hay mucha gente dentro de nuestra industria que me conoce o que al menos sabe quién soy, pues es duro, ¿no? El seguir adelante, el seguir llevando esta vida normal mientras sigues aspirando a conseguir tu sueño y las cosas no se terminan de concretar. ¿Sigue habiendo esperanzas en ti? Y si es así, hay mucha gente, mucho periodista deportivo que ve el canal. Gente que manda más, gente que manda menos. Si fuera así, si sigue habiendo esperanzas en ti, ¿cuál sería ese trabajo del que comentábamos antes que sería ideal para ti? ¿Qué sería tu plan A?
Bueno, a ver, el tema de la esperanza, yo no puedo perder la esperanza porque yo no tengo un plan B. Esto es muy bonito porque yo no puedo dedicarme, no puedo, con todo lo que he invertido ya en esta trayectoria y en toda esta ilusión que he tenido en ser periodista, ya no puedo renunciar a ello. O sea, yo ya no puedo rendirme, no puedo decir, no, ahora me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Yo he sido croupier, por ejemplo, aquí en Liverpool y podría decir, oye, pues me voy a un crucero y me meto 6 meses en el crucero, que no voy a tener que pagar alquiler y puedo ganarme un buen dinero y viajar por el mundo y tal. Pero yo he invertido tanto, me he esforzado tanto en todo esto que ya no puedo rendirme, ¿no? Entonces, ¿tengo esperanza? ¿Soy optimista? No soy optimista, sinceramente, pero tampoco me he rendido. O sea, cuando a mí me hablan de una oportunidad, oye, Juan, pues esto puede pasar, o habla con esta persona que quizá esto pueda funcionar o tal, yo lo hago, yo sigo intentando cosas. Es verdad que no lo hago con la ilusión de antes ni con la misma continuidad de antes porque, y yo esto lo he hablado con mi terapeuta, ya he preferido tener el dolor de no intentarlo que de seguir intentándolo, ¿no? Porque tú lo intentas y lo dices, bueno, a ver si funciona, ¿no? Pero cuando intentas abrir la puerta una vez no pasa nada, cuando la intentas abrir 50 veces no pasa nada, pero cuando la intentas abrir 1500 veces y se ha abierto 5, pues te empieza a machacar, ¿no? Te empieza a machacar. ¿Qué podría funcionarme para mí? Esto es muy sencillo, ¿no? Yo la verdad que aquí tengo una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa muy buena es que no tengo competencia. Por eso el día de Diego Jota todo el mundo me quería, ¿no? Porque estaba aquí. Porque aquí hay periodistas en Londres y poco más, pero en el resto no hay, ¿no? Entonces, pues yo tengo la oportunidad de estar aquí en Inglaterra con la trayectoria que tengo, pues de poder hacer, y además del conocimiento que tengo del fútbol inglés, pues de poder hacer cualquier tipo de corresponsalía, de cobertura, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo malo? Que hay muy pocas oportunidades de trabajo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguna de esas oportunidades se queda vacante, pues yo sé que voy a tener muy poca competencia para conseguir uno de esos puestos de trabajo. Pero la otra cara es que nunca sabes cuándo una de esas oportunidades se puede liberar. Entonces, hay una cosa muy buena y una cosa muy mala. Hay mucha gente que me dice, ¿te volverías a España? Pues es que el tema está en que yo no creo que en España pudiera tener más oportunidades que aquí. Si las tuviera, pues yo me podría hacer la maleta en un momento dado y volverme. Entonces, ¿en qué puedo destacar yo ahora mismo, con mi experiencia, con mi trayectoria, en cubrir el fútbol inglés aquí y luego en narrar, ¿no? Que yo creo que la gente que conoce este canal sabe que es una de mis mejores virtudes. Y te iba a preguntar, que se me quedó antes en el tintero, lo de conseguir trabajo de periodista deportivo allí, en Inglaterra, en medio de allí. Tú que eres, por supuesto, nativo español, también dominas el inglés, también tienes conocimiento de la Liga Española y demás. ¿Ha sido posibilidad alguna vez? ¿O nunca, o no hay puestos de trabajo que se abran para extranjeros y demás? Cuando empecé a trabajar en OneFootball, estaba en una buena situación económica y empecé a hacer coaching, porque veía en ese momento que era el momento de perfeccionarme aún más, a pesar de que estaba en el mejor momento profesional de mi vida, pero veía que a partir de ahí me podía estabilizar y podía encontrar más oportunidades independientemente de lo que pasara en mi estadía en OneFootball, ¿no? Entonces, yo cuando estaba trabajando con mi coach, pues hablamos mucho del tema de las habilidades, de cómo presentarse a una entrevista, del tema del currículum y demás, ¿no? Yo estuve 6 meses mirando a diario, bueno, a diario, quizá los fines de semana no, pero a diario, oportunidades de medios de comunicación aquí también en Inglaterra. Me llamaron a una entrevista, a una, y eché cientos de solicitudes. Y eso trabajando con una coach, o sea, trabajando en qué mensaje poner, en cómo mejorar el currículum, etcétera, etcétera. Y me llamaron a una entrevista y era porque también necesitaban a una persona bilingüe. Y esa entrevista fue para The Athletic, para ser editor, y no la hice bien y no me cogieron. Pero bueno, es un hándicap enorme el tema del lenguaje. No digo que sea imposible, porque no lo es, pero es un hándicap muy fuerte, ¿no? Pues conocemos a Guillem Balaguer, que es una persona con mucha reputación aquí, pero cuando Guillem Balaguer empezó, obviamente no estaba el tema de la industria de los medios como está ahora. Y yo también conozco a gente de habla hispana, o bueno, españoles aquí, que han conseguido entrar en algunas oportunidades de habla inglesa, pero viven en Londres, que por supuesto te abre muchas más puertas, que te hace conocer más gente, etcétera, etcétera. Con eso no me estoy excusando, pero vamos, que la vía de intentarlo por los medios de comunicación en
en Reino Unido también se explotó en su momento, o se intentó. Pues nada, Juan, yo creo que hemos repasado bastante bien tu trayectoria. Insisto, quería que ustedes, después de 4 años entrevistando a gente muy exitosa en la profesión, conocieran la otra cara del periodismo. También, por supuesto, a la comunidad, a Pastor, a Mandarria, a Rapatao, a Mervin, a Dani, a todos, a Luis, a Macanudo, que llevan insistiendo muchísimo tiempo en esta entrevista, a Elsa, por supuesto, que la tuvieran para que conocieran mejor a Juan. Para esos periodistas deportivos con capacidad de mando en algún medio o no, que la estén viendo, pues también conozcas este perfil, el de Juan Yagüe, lo pueden seguir en sus redes sociales también. Y como siempre hacíamos en las narraciones, cuando eran muy especiales y teníamos mucha audiencia y tal, ¿cómo terminábamos? Con tu speech, ¿no? Terminamos con tu speech, sí. Para la gente, sobre todo, para los que nos van a ver, y supongo que estarán ahí apoyando con likes, hypeando la entrevista, superchats y demás. ¿Cuál es tu mensaje para acabar la entrevista? Bueno, lo primero, darte las gracias, Manuel Alberto, ¿no? Primero, no, hombre, gracias no. por formar parte de este canal desde hace 2 años. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Siempre he tenido la sensación de libertad de poder decir lo que me diera la gana. Unas veces de manera más abrupta y otras veces de manera más elocuente, por decirlo así, ¿no? Y bueno, yo creo que más allá de que esta entrevista a la gente que no me conozca, creo que apenas le podrá interesar. Creo que, como tú has dicho, para la gente que me ha conocido a través de este canal, pues es una señal de agradecimiento de tu parte y de la mía, ¿no? Que conozcan un poco también, un poco mi historia, todo lo que me ha sucedido, todo lo que he hecho y todo lo que no he hecho. Y bueno, pues simplemente pues dar las gracias, ¿no? Por lo que he dicho antes, por todo el cariño que me ha dado la gente estos 2 años. Lo he sentido mucho, lo agradezco muchísimo, se nota un montón, siempre estoy leyendo el chat, aprecio muchísimo los comentarios, las reacciones, la gente en el canal de Telegram, cómo me tratan, cómo me quieren. Y bueno, yo soy una persona que, justo lo que he dicho con el tema de la media inglesa, ¿no? Yo cuando me siento valorado en un sitio, siempre estoy dispuesto a quedarme, independientemente del dinero, de cualquier otra cosa. Para mí, sentirme valorado y sentirme querido es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y siento que la gente me quiere mucho, ¿no? Y dentro de la profesión, creo que hay mucha gente que me respeta y creo que hay mucha gente que apostaría por mí, ¿no? Y que me dicen que no me rinda, que dicen que me animan a que siga insistiendo, a que siga creyendo en que la oportunidad llegará. Y se lo agradezco mucho, ¿no? Que la gente me vea capacitada para hacer cosas y que crea en mí. Y eso siempre ayuda, ¿no? Así que dar siempre las gracias a la gente por su cariño, por sus ánimos, por su estima, por su amor, como lo queramos llamar, porque al fin y al cabo esto es lo que nos hace seguir adelante en la vida, incluso en momentos tan complicados, ¿no? Tan adversos como este que estoy viviendo yo en los últimos meses, a nivel personal y a nivel psicológico. Así que eso, dar las gracias y que bueno, que espero que este ratito que hemos compartido les haya ayudado a la gente que pues eso, que me aprecia, a conocerme un poquito mejor, ¿no? Que creo que también se lo merecían. La gente que te aprecia, que ya nos hicieron bastantes edits, el Punín, Nico también, no me quiero olvidar de ellos, de Luis, por supuesto, de Rapatao, le gustará la entrevista seguro, y solamente que gente que no te conoce habrá visto otro perfil tuyo que le empezarás a gustar a partir de ahora. Pero como siempre, con el speech de Juan terminamos. Ah, Juan, por cierto, sigues, ¿no? El año que viene. Seguimos. Seguimos, ¿no? Se queda, ¿no? Juan Yagüe se queda, ¿no? Se queda. Pues gente, feliz verano, que lo pasen muy bien con sus familias, amigos, etcétera. Habrá más sorpresas, más fuera caretas este agosto, así que muy atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y apoyen como siempre la entrevista con likes y compartiendo, ¿vale? Gracias, Juan, por dejarte quitarte la careta, y nos vemos en agosto, ¿vale? Con la vuelta de las competiciones oficiales. Chao, chao. Chao.